Abatel, JMT Iluminación Artística, Visión Martínez y Anticimex, especialistas en control de plagas, patrocinan este programa. Buenas noches. La Esperanza de Triana se trasladó este viernes a la Real Parroquia de Santa Ana para celebrar allí el centenario en su honor, que ha comenzado hoy mismo y terminará el próximo sábado como preludio perfecto a la función principal de instituto y al traslado que le dará la bienvenida al Domingo de la Etare en Triana. Y en Sevilla esta mañana, en la Macarena, también ha comenzado el centenario en honor a la Virgen de la Esperanza, que ha propiciado la cuarta vestimenta de José Carlos Gutiérrez como nuevo vestidor de la Dolorosa del Arco. Por otra parte, este fin de semana también se ha celebrado el Vía Crucis extraordinario del Señor del Soberano Poder de la Hermandad de los Panaderos con motivo del 425 aniversario fundacional de esta corporación. Y a este acto extraordinario le han seguido otros Vía Crucis, como el del Cautivo y Rescatado de la Hermandad de San Pablo, el de San Esteban y el del Señor de la Esperanza de la Milagrosa, a pesar de que la lluvia ha hecho acto de presencia a lo largo de este fin de semana. Y por último, el montaje de los palcos en la Plaza de San Francisco avanza a pasos agigantados, mientras el Consejo y las Hermandades de la Nómina ultiman el Cabildo de toma de horas que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo. Y sin nada más que añadir, quedan tan solo 21 días para el Domingo de Ramos. Comenzamos.
Bien, pues aquí comenzamos otro domingo más, como diría Rocío Jurado, con... Sin tu mirada. Efectivamente. Pero en este caso con la mirada de todos. Efectivamente. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ahora hablo contigo. Mientras tanto, y a los sones de Rocío Jurado, seguimos presentando este programa, el tercer domingo de Cuaresma, que nos da la bienvenida a un nuevo domingo del mes de marzo. Cada vez queda menos para nuestra Semana Santa. Y hoy aquí de nuevo vamos a abordar la tercera entrega, el tercer capítulo de esta serie teológica, bíblica, histórica, artística sobre la pasión de Cristo. Y para ello pues contamos con profesionales de primer nivel, con una mesa multidisciplinar que va a seguir poniendo luz, información y divulgación a las escenas de la pasión vinculada a los misterios de la Semana Santa de Sevilla, que aquí estamos analizando recientemente. Este es el tercer de los 4 capítulos que vamos a abordar antes de Semana Santa, y presento rápidamente a mis compañeros. En primer lugar, por ejemplo, escritor, periodista, hermano de San Gonzalo, Antonio Puente Mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hermano del Cachorro también. También del Cachorro. Pregonero de la Semana Santa de Triana y filólogo, ¿verdad? Sí, señor. Pues bienvenido y un placer que estés con nosotros gracias. de nuevo. Bien, saludo también a tu escudera, Aurora López Gueto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesora de Derecho Romano en la Universidad Pablo de Olavide. Muy bien, Curro, muy buenas noches. Estamos contentos, ilusionados de seguir con la serie. Fantástico. ¿Qué más iba a deciros? Vale, si ahora me hacen un plano general, ¿vale? Que la semana pasada se me olvidó, va a aparecer justamente aquí abajo pues vuestros usuarios, vuestros arrobas en Twitter, para que os puedan contactar, y todo aquel que desee pues contratar vuestros servicios o contactar con ustedes para que ofrezcáis esta serie de charlas sobre la pasión de Cristo que estáis realizando en colegios, institutos e iglesias, además de casas hermandades, pues puedan hacerlo, porque esta serie ha levantado muchísima expectación y hay muchos cofrades que me escriben y me preguntan: oye, ¿cómo puede venir Aurora y Antonio a mi casa hermandad, a mi hermandad, a mi pueblo? Pues con estos usuarios, con estos arrobas que aparecen justamente ahí abajo, pueden contactar con ellos, revisan habitualmente su bandeja de entrada y ya llegáis a un acuerdo a un precio también económico, o incluso gratis, que son muy serviciales. Ya ustedes os aclaráis con ellos, ¿vale? Venga, presentamos también a Antonio Romero Padilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, querido Puro, una alegría. Una alegría. Mañana lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Y lo bonito. Hoy me vas a permitir un saludo especial, porque el otro día me decían que en el ensayo de Costaleros, de nuestro Padre Jesús de la Redención, de la Hermandad del Beso de Judas, nos habían seguido, nos habían escuchado, nos habían visto. Así que un saludo muy cariñoso para todos los costaleros, ¿eh? de la Hermandad del Beso de Judas, de la Redención o de la Virgen de Rocío, y para todos los costaleros que en estos días, y capataces, ¿eh? y costaleros, y todos esos que hacen, esos hombres de abajo, este servicio tan bonito. Así que un saludo muy cariñoso Un para ellos. saludo. Que por cierto, a todos ellos, y un honor que nos vean. Por cierto, tú hoy me traías un reclamo, ¿no? Un reclamo. Sí, un reclamo sobre cierta cena. Ah, bueno. Es un detallito que no estamos siempre corriendo, no tenemos casi agua, tenemos que tomar el café en los polígonos. Y vemos que nuestro querido Curro está muy animado, se lo gasta todo en la Macarena últimamente. Que no es mal sitio. Y que no es mal sitio, además de nosotros tenemos muchos amigos, Sí. pero queremos también un día una cenita. Una cenita, un detallito, ¿no? A este equipo Hombre, multidisciplinar. claro. Que si es de viernes de vigilia, y si no, pues con todos los aviones. Perfecto. Una cena de cuaresmal, con su incienso, sus croquetas, ¿no? De bacalao, todas sus cosas. Fantástico. Así que ve Pues me la ahorrando. apunto, ve ahorrando. me la apunto, ¿vale? Te apunta. Me la apunto. Y ahora ¿Nos sí. invitará, don Jesús? ¿Nos invitará? Sí, Hombre, yo sé que sí. Jesús, ¿invitamos o no Además, invitamos? es cierto que siempre, tanto en Navidad como al final de curso, es cierto que siempre la casa invita. Ole, y en feria también. Y en feria también, es cierto. Oye, ya no soy el Puma. Yo no te veo tan puma. ¿Qué me ves? ¿Cómo me ves? No sabría. Hoy mira así, como Víctor Cámara. Hoy estás muy Víctor Cámara. Los que tenemos cierta edad y vimos la telenovela Topacio con Grecia Colmenares, fíjate que tiene el pelo como Jorge Luis. Que ahora, por cierto, han hecho un remake y se llama Sin tu mirada, que tengo a mi madre enganchada. Lo vintage está muy de moda. Lo vintage es ideal, las cosas como son. Muy bien, bueno, pues nada, de nuevo a que me siga creciendo el pelo, aguardando la llegada de una nueva primavera.
Muy bien. Es que me estoy riendo nada más que de verte a ti en la telenovela de Topacio. Oye, pues me encantaría, ¿eh? Sí. Yo he sido mucho de ver telenovelas con mi abuela y mi madre. Sí, 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 sí. Yo tengo dos telenovelas preferidas, una fue Doña Bella y la otra Lucecita. Sí. Ya después de eso no hay más nada que ver. Eso es, a partir del siglo XXI, las del Secreto del Puente Viejo, Acacia, Mares para siempre, ¿Esto nada. qué es? Son muy modernas. Eso no, Nada, no. Vale, vale. Del siglo XX para atrás hay cosas maravillosas. Vale. Bien, de un momento a otro vamos a hablar del misterio de la presentación al pueblo de San Benito para iniciar el tercer de los 4 capítulos dedicados a la pasión de Cristo. Nuestra idea hoy es terminar el juicio del Redentor y analizar todo el camino de la calle de la amargura desde el palacio de Herodes el Grande, donde se encuentra Pilato, hasta el Monte Calvario, donde Cristo será crucificado. Nos quedaremos a las puertas de la crucifixión con los misterios del despojado y la estrella. Pero antes, no sé si recuerdan, que el pasado sábado la actriz y cómica Silvia Abril hizo unas polémicas declaraciones sobre la Iglesia Católica y los jóvenes cristianos que cada vez están recuperando más la fe en Cristo. Como todos ustedes saben, hasta el día de hoy no hemos contado con la presencia de Jesús Romanoff y Antonio Romero Padilla para que sean estos los que analicen y den su opinión respetuosa sobre estas declaraciones donde parece que se ataca y sobre todo se critica tanto a la juventud como al chiringuito que tiene la Iglesia. Vean las declaraciones de la actriz el pasado sábado cuando le preguntaban por la película Los Domingos, que incluye valores cristianos y que, según ella, pues no le ha terminado de gustar, no le ha resultado de su agrado al introducir estos valores cristianos. Como decíamos, escuchamos ahora a Silvia Abril, que daba estas declaraciones en la alfombra roja de los premios Goya hace exactamente una semana y un día. Escuchen. Mira que Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y me chifló. Y Los Domingos también, pero me quedo con Sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó. O sea, se acabó, vayan saliendo. Bien, y una semana después, tras haber madurado pues estas declaraciones, el impacto mediático que ha tenido y todas las respuestas de diferentes grupos católicos y de la propia Iglesia, llega el momento de conocer la opinión de Jesús Romanoff. Cuéntame qué te ha parecido las declaraciones de Silvia Abril sobre los jóvenes cristianos y sobre todo el chiringuito que, según ella, tiene montada la Iglesia. Yo particularmente, si quiere que te diga la verdad, no me he sentido ni atacado ni ridiculizado. Es más, pienso que el ridículo lo ha hecho ella, simplemente por una cosa: nena, me aburro. Pareces más algo del siglo XIX que del XXI, me aburres. Pero dijiste una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y estabas diciendo que de espiritualidad, que no, que esto y que lo otro. Mira, cariño, esto que estás escuchando de fondo, es Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes compositores del siglo XVI español. Más espiritual imposible, no sé si lo conoces. Y como tú serás de la generación del Buey y del Cou como yo, probablemente tuviste que estudiar esta maravilla. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eragido. Pastores, los que fuéredes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Esto, mi vida, lo escribe San Juan de la Cruz y esto se llama mística. Lo mismo ocurre con Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes místicas y una de las más grandes mujeres que ha habido en la historia. Pero podemos seguir. No se te olvide, vida mía, que la teoría del Big Bang, eso es cosa de un obispo católico. Eso es cosa de esa teoría la anuncia un obispo católico. Y como suelen decir a muchos científicos, un poquito de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Él. Es decir, no me aburras más. Si quieres ser provocativa, si quieres ser provocadora, ve a temas que de verdad es necesario provocar, en los que hay que poner el dedo en la llaga, ¿vale? Pero déjanos nosotras en paz. Y por cierto,
Te voy a contar una anécdota del chiringuito del que tú hablas. Mira, hay muchos de vosotros sabéis que yo provengo pues, de uno de los barrios más pobres de España, ¿no? De lo que se llama Tres Barrios. Mi padre se quedó parado estando yo en COU. Y entonces las hermanas de la Cruz, estaba allí la hermana Macarena, que ya no nos ve porque es monja, pero yo le mando el beso más grande del mundo, le dijo a mi madre, los libros del niño los pagamos nosotras y lo que haga falta. Y lo que yo he visto siempre en mi barrio ha sido Cáritas, ha sido a las hermanas de la Cruz, ha sido a la Hermandad del Gran Poder, ha sido a tantas instituciones católicas. A ti no te he visto, a ninguno de los tuyos lo he visto por ahí. Y de ese dinerito que nosotros con nuestros impuestos os enviamos a vosotros, porque que tú estés ahí me cuesta a mí el dinero, a lo mejor tú también podías invertir en ayudar un poco con tu chiringuito. Chao, Bella. Un aplauso. Impresionante. Bueno. Antonio Romero Padilla, ¿algo más que añadir sobre las declaraciones de esta actriz que atacaba a la iglesia llamándola chiringuito y a los cristianos y a los jóvenes? No atacaba a la iglesia ni a los jóvenes, se atacaba ella misma, como bien ha dicho Jesús. Aburre. A mí me da mucha pena, quien desprecia, quien humilla, quien se ríe de las creencias de los demás. Me da mucha pena quien no busca, me da mucha pena, y lo decía, quizás esta actriz no la ha conocido, uno de los grandes escritores y periodista de los últimos decenios en España, Francisco Umbral, escribe la contraportada del Mundo, un gran socarrón. Él decía que había ido en 2 semanas seguidas a entierros de amigos suyos creyentes y amigos suyos no creyentes. Sí. Que había ido al cementerio civil de la Almudena y al cementerio religioso, ¿no? Y decía, qué cosita y qué envidia, decía él, le tengo a mis amigos creyentes. Yo que soy agnóstico, decía él, y no creo, dice, que me gustaría a mí creer para tener esperanza. Dice, mis amigos el otro día que no creían le decían a un difunto, hasta siempre, que la tierra se aleve. Y estos amigos míos que creen le decían hasta pronto, tenían esperanza, y decía él, ¿qué me gustaría a mí creer? Yo que he pasado muchos días de hospital en este año con mi madre, a mí me da mucha pena la gente que no tiene esperanza, la gente que sufre, la gente que llora y no tiene a nadie. Me da mucha pena la gente que está solita en los hospitales. Eso sí que me da mi pena. La gente que no tiene que comer. Yo en la iglesia, que soy monaguillo desde los 3 años, he aprendido ahí con mi cura en un Seitas Panda repartiendo alimentos. En este chiringuito que dice ella, he aprendido a pagarle la luz a quien no llega a fin de mes. Hemos aprendido a reunir dinero y poner de acuerdo instituciones para pagarle la cocina a alguien que le había salido ardiendo. O los libros, o hasta la tarjeta del autobús, de Tusán o de cualquier autobús. En este chiringuito que dice ella, a nadie se le pide el carnet de identidad para darle ni siquiera los papeles, ni siquiera los papeles. En este chiringuito que dice ella, solamente se nos enseña a amar, a compartir. Jamás he visto que me enseñen ni a mí ni a nadie a despreciar a nadie. Y tendremos muchos pecados y muchos defectos, los míos y también los de cualquiera. Pero es una pena que haya alguien que se meta con esto que hoy en día, que haya tantos jóvenes que busquen. ¿Habrá algo más bonito que buscar? Porque la pena más bonita de la vida no es tenerlo todo claro, o no, la pena más bonita de la vida es cuando alguien no busca, cuando alguien no tiene ilusiones, cuando alguien no se hace preguntas, cuando alguien no tiene cosquilleo. Y que haya hoy en día tantos jóvenes, como tantos que nos siguen, que busquen a Dios, como esta chica de los domingos que se plantea su vocación, es lo más bonito del mundo. A mí solamente me dan pena la gente como ella, que tienen el corazón vacío, o mejor dicho, podrido, y se ríen de los que buscan cosas bonitas en la vida. Qué pena. Es digna de lástima, porque en el fondo nos ha dicho que su corazón está vacío. Así que hay que rezar por ella. La Biblia lo dice muy bien, de lo que hay en tu corazón hablará tu boca, ¿no? Pues, vamos a rezar por ella, vamos a rezar por ella. Totalmente. Pues yo sobre todo lamento el odio que lleva dentro. En esas declaraciones, en aquellas palabras, en esa opinión, había mucho odio, que no entiendo de dónde procede, que desconozco su origen, pero lo estaba dentro de ella, dentro de su ser. Y yo lo vuelvo a decir, la envidia, el odio, todo tipo de valores negativos son una muerte en vida, envidia. Sí. Y yo creo que es insano y cuanto menos bastante desaconsejable que el ser humano tenga tanto odio ahí dentro, ahí guardado en la barriga y conviva con él. Ojalá se libere y sobre todo ojalá respete para que la respeten, porque ahora se quejan de que la han criticado cuando ella ha sido la primera que lo ha hecho. Entonces, respeta para que te respeten. Ojalá busques y encuentres esa luz que
que te falta, que es evidente, y sobre todo, lo más importante, ya lo dijimos la semana pasada sin que hubiera sucedido esto. Cuando alguien habla tanto de la Iglesia, cuando alguien cita tanto a los cristianos y a Dios, es porque de alguna u otra forma cree en Él, porque si fuera ignorante, si pasara de Él, no lo citaría, no lo mencionaría, pero cuando lo tienes todo el día en la boca, hasta cuando no te preguntan, es porque en el fondo le estás dando la existencia que niegas. Así que, bueno, pues un capítulo más de los ataques que estamos sufriendo y viviendo los cristianos en los últimos tiempos, y de nuevo ponemos la otra mejilla, ¿eh? Aquí no hay ningún tipo de ataque revolucionario. La mayor respuesta que han dado los cristianos ante ellos es unirse para que entre todos recemos una oración por su alma y ojalá encuentre a Dios, que tanta falta le hace, y es evidente. Venga, pues vamos a hablar ahora del misterio de la presentación al pueblo de San Benito, giro radical de acontecimientos, y empezamos ya a hablar de esta escena de Antonio Castillo Lastruzzi, que en 2028 cumplirá su centenario desde que este escultor sevillano lo ejecutara en 1928, y bueno, ya podemos comenzar a hablar de esta obra, de esta escena, donde se introducen de nuevo varios personajes, como es el caso de Claudia Prócula. Vemos de nuevo a miembros del Sanedrín, al esclavo etíope que hacíamos alusión de él en el misterio de San Gonzalo, a los romanos y a Poncio Pilato, que hoy tendrá un especial protagonismo, ¿no? Antonio, tú que estuviste el otro día, cuéntame de dónde veníamos. Recordamos los misterios del Valle, de San Esteban y de la Cigarrera. Poncio Pilato había enviado a los romanos a Cristo para que lo torturaran, para que le azotaran, para que le fustigaran, para que se burlaran de él. ¿Y qué pasa? Estamos en el Pretorio, es de día. El Pretorio, para quien no lo sepa. El Pretorio sería el palacio de Herodes, o eso pensamos los investigadores, los historiadores actuales, ¿no? Los filólogos, las personas que intentamos dilucidar un poquito sobre el Jesús histórico. Creemos que era el antiguo palacio de los reyes asmoneos o macabeos. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar dentro de lo que sería próximo al Templo de Jerusalén y próximo a lo que sería el Calvario, ¿no? Estamos en una mañana muy complicada, una mañana que es próxima a la Pascua, por tanto, Pilato se encuentra ante la dificultad de tener que juzgar bueno, pues a una persona a la que él ve inocente, ¿no? De ahí que ese acto de presentación al pueblo en todo momento, ya lo intentó anteriormente librar con el castigo de la flagelación, sea que Jesús quede libre en este caso del pecado que le intentan adjudicar, que es el de la blasfemia, que es el de la sedición contra el Imperio Romano. Y en este caso particular, bueno, pues tenemos una escena representada de manera plástica, de manera bellísima por Antonio Castillo Lastruzzi, sacada además de unas obras muy interesantes que son del siglo XIX, de los historicismos pictóricos. Estamos hablando de Antonio Chiseri, estamos hablando, por ejemplo, de Mukaxi, que es uno de los grandes pintores del mundo historicista. Y bueno, es una escena que se planteó en los años 20, prácticamente, del siglo XX, y que fue uno de los grandes aciertos. Algunos lo hemos considerado siempre como el gran misterio de la Semana Santa de Sevilla. Jesús Romanov. Mira, hay una cosa bastante interesante, porque cuando hablamos de Pilato, de que quiere librarlo a Jesús, hay dos razones en Pilato por qué quiere hacerlo. Bueno, pero ante todo está el miedo. Hay una cosa que dice el Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, pero que abunda en ello el padre Luis de la Palma en su obra Historia de la Sagrada Pasión, escrita en el año 1624, este hombre era jesuita y dice una cosa bastante, que la voy a leer textualmente, que dice: Pilatos temía que Jesús fuese hijo de Dios porque, y atención a lo que él dice en el siglo XVII, la vana opinión de los gentiles, con que vulgarmente estaban persuadidos que sus dioses tenían hijos entre los hombres, los cuales si bien de parte de sus madres eran mortales y pasibles, pero por parte de sus padres tenían virtudes excelentes y hacían hazañas heroicas. Es decir, para los romanos, bueno, para el mundo clásico en general, que hubiera un hijo de Dios con apariencia de hombre, y que los dioses y los hombres tuvieran hijos, ya sabéis ustedes que esto era Zeus, yo no sé con cuánta gente tuvo hijos, ¿vale? Esto existía, esta figura de los semidioses, eso era algo normal. Entonces,
A Pilato, además, hay una cosa que en el Evangelio de San Juan, creo recordar, es donde se dice que Pilato se llenó de temor. Sí. Y de hecho, Claudia Prócula va a decirle: deja en paz a este hombre, que he tenido sueños malos con él. Para los romanos había una cosa que ellos no podían hacer bajo ningún aspecto, que era el hecho de deshonrar a los dioses. Y deshonrar a los dioses era no hacerles los sacrificios pertinentes, que por eso es por lo que vienen las persecuciones a los cristianos, aparte de otro tipo de historia. Pero aquí la cosa es lo siguiente: Pilato se está preguntando, ¿voy a condenar de verdad al Hijo de un Dios? Si eso es así, ¿qué consecuencia va a acarrear sobre mí? ¿O qué consecuencia incluso va a acarrear sobre lo que seguía la Tierra? Para ello, el orden cósmico se sostenía cuando tú hacías los diferentes sacrificios rituales. O sea, ofender o condenar al Hijo de un Dios era algo que podía acarrear la venganza del Dios del cual él fuera padre. Los romanos no negaban la existencia de nuestro Dios, del Dios de los judíos, de Yahvé, no, porque ellos eran politeístas. Por lo tanto, Pilato se pregunta eso. Repito, Padre Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Pasión, 1624, y de hecho Benedicto XVI también dice que para ellos no era, para Pilato no era extraño, bajo ningún concepto, que hubiera un hombre, o sea, un Dios con apariencia de hombre. Y hay otra cosa que también Pilato teme. Pilato está temiendo la furia del pueblo, es decir, piensa que estamos en una provincia que es un polvorín, y piensa que si lo deja libre, a lo mejor desde el templo se promueve una revuelta. A Pilato no le conviene. Por lo tanto, y después lo veremos, es por eso por lo que viene el lavatorio de manos, que eso lo vamos a dejar para después. Aurora y Antonio. Vamos a ver, yo quiero hacer un ejercicio de meternos en la mente de Poncio Pilato. Exacto. Pero de meternos en la mente de Poncio Pilato como político romano, que tiene unos poderes impresionantes, pero en una región, como él dice, que es un polvorín, una región absolutamente hostil a los romanos. Pilato, como político, tiene siempre el primer objetivo de agradar al emperador. Y cuando él empieza a ver, a medida que avanza el juicio, sobre todo ya a partir de este momento, que a él le va a traer problemas con el emperador, liberar a Jesús, es cuando va a cambiar esa corriente que él va siguiendo de intentar liberarlo y no matarlo. Porque es cierto, lo dijimos el otro día al acabar el programa, por si quedó un poco al final, con la prisa pasó desapercibido. Pilato va teniendo a lo largo del proceso distintas vías o salidas para intentar no condenar a Jesús a la muerte. Una es el mandarlo con los judíos de vuelta, llevadlo y juzgadlo según vuestras leyes. No nos lo podemos llevar porque no podemos aplicar la pena de muerte. Vale. Segunda vía, lo mando con Herodes, el tetrarca de Galilea, a ver si Herodes hace algún tipo, bueno, de pronunciamiento y Herodes se hace cargo. Nada. Tercera vía, lo mandamos a un buen escarmiento, como contaba el padre el otro día, un escarmiento brutal, lo flagelamos y a ver si aquí la gente se queda satisfecha y no tengo que aplicar la pena de muerte. Estamos justo en ese momento. Jesús acaba de ser flagelado y Pilato, en ese gesto tan teatral, le dice a la gente, a los acusadores: aquí tenéis al exeomo, aquí lo tenéis. Que es forma de decir, aquí lo tenéis maltratado, humillado. Aquí acabó todo. Pero la gente no se conforma y le sigue pidiendo la pena de muerte, la pena a la cruz. ¿Y ahora qué intentaría Pilato, aunque no tenemos ese misterio, que lo comentamos el otro día? Un indulto, por ser la Pascua, a ver si consigue que Jesús se libere, y para su sorpresa, la gente libera a Barrabás. Y a partir de aquí, Pilato se va quedando, decía el otro día Alberto, se va quedando sin balas, sin cartuchos, y ya le quedan pocas herramientas jurídicas porque llega una acusación que para él es definitiva, que es: si tú liberas a este hombre, no eres amigo del César. Y amigo no es amigo en nuestro sentido, de alguien con afecto y tal. Amigo es alguien leal, un socio, y si tú liberas a este hombre, tú eres un traidor a Roma. Y entonces Pilato, ¿qué dice la gente? Pilato es cobarde. Puede ser, pero yo creo que ante todo es egoísta. Y Pilato lo que quiere es salvar su sillón de político, no enfrentarse al emperador, y como ya le están dando un cargo criminal de derecho romano, que es la maiestas o alta traición, él se va a agarrar a eso. ¿Por qué Jesús es un traidor a Roma? Primero porque ha dicho que es rey de los judíos, y el rey de los judíos es el emperador.
no puede ser otro. Y segundo, por lo que ha dicho Jesús, que es interesantísimo, hijo de Dios. El emperador es hijo de Dios, porque los emperadores romanos cuando mueren son divinizados, con Son lo cual, un dios en sí mismo. entonces, si tú dices que eres hijo de Dios y rey de los judíos, ya te estás poniendo a un nivel con el emperador que Pilato se va a agarrar a eso. Puede ser una forma muy extensiva o muy laxa de aplicar el derecho romano. Puede ser, pero él tiene ya ahí un crimen de derecho romano y él como magistrado es lo que quiere hacer. Y por eso se espanta, es cierto, y al principio dice, a ver dónde me estoy yo metiendo, a ver si este es un semidios, que los romanos estaban muy acostumbrados a esos hombres que campaban por la tierra y que eran divinos. Pero enseguida piensa, claro, pero es que hijo de Dios como el emperador, como lleven hablando de mí a Roma, de que yo estoy condenando a este hombre, el emperador al final se va a volver en mi contra. Y él quiere salvar... Augusto, ¿no? No, Tiberio. Tiberio. Que Tiberio es un tipo muy sanguinario, que además ya en Roma a todos los que le han ido apoyando se los ha ido cargando, empezando por los que habían sido los valedores de Pilato. Tiberio es una persona muy corrupta, un pelele en manos de una serie también de consejeros, y es un tipo muy peligroso. Y cualquier comentario en contra de Pilato en Roma, a Tiberio, que no es la persona más ecuánime del mundo, le cuesta el cargo. Y entonces Pilato está todo el rato intentando salvar su sillón. Y por eso digo, más que cobarde, es egoísta. Pero él tiene un motivo de derecho romano, que es la maiestas, la alta traición, porque este hombre dice, soy rey de los judíos, lo ha confesado ya varias veces, y soy hijo de Dios. En Pilato se encuentra una situación muy difícil. Hay una gran hipocresía, que es muy curioso, que además el paso de San Benito lo refleja muy bien. Pilatos, aunque está dentro, está fuera. En Pilatos está continuamente entrando y saliendo porque la gran hipocresía es que los sumos sacerdotes y los sanedritas no entran dentro para no contaminarse, quieren comer la Pascua, ¿no? Y él está entrando y saliendo porque sus acusadores permanecen fuera, que es una situación además jurídicamente inviable, ¿no? Como los que te acusan no están aquí, que el propio Jesús le contesta en una de esas veces con mucha majestad, ¿eh? Es curioso que decía Aurora, Pilatos tiene la maiestas, pero Jesús tiene la majestad, la basileia, que se dice en griego, ¿no? Y le contesta, ¿no? ¿Pero esto lo has dicho tú o te lo han dicho quienes me acusan? Y Pilatos se encuentra ahí, en medio de esa hipocresía. Sabe que le han tendido una trampa, sabe que ha caído y sabe que además tampoco hay otra escapatoria. Él está en medio de una situación tremenda. Decíamos el otro día que el propio Sanedrín podría haber provocado un tumulto y en ese tumulto haber apedreado a Jesús. Pero los sumos sacerdotes no quieren eso. Quieren involucrar a Roma, quieren que sirva de escarmiento y quieren además que sea como el fin, para que sirva de escarmiento. Igual que los romanos usaban las crucifixiones, como decía Cicerón, como un tormento implacable para que el pueblo tuviera miedo. Por eso no es como dicen los luteranos, los anglicanos, que se dio en un lugar a las afueras de Jerusalén. Eso es un disparate, porque entonces el pueblo no podía andar 10 kilómetros, sino que tiene que hacerse muy cerca. Y Pilato se ve en medio de todo eso. Pilato es un hombre que sale a por los acusadores, que no quieren mancharse porque quieren comer la Pascua. Y el cordero que quita el pecado del mundo, el alimento, el pan de vida está dentro. Pilato además no se quiere alimentar, porque Pilato no busca a Jesús. Pilato se lo encuentra. Pilato se ve en medio. Él es una persona que no se deja tocar el corazón, por ahora, según la tradición oriental sí, posteriormente, y se ve con unas circunstancias donde la única que defiende a Jesús es su mujer, que en sueños ha visto cómo el Señor toca los corazones de la gente buena. Fijaos qué bonito, la gente buena, al hilo de lo que decíamos antes, siempre se deja tocar el corazón. Y no hay nadie que lo defienda. Y Pilatos está en medio de esa circunstancia tan dura. Él no quiere creer, aunque como romano le sea tan reconocible, le suene tanto la figura de un Dios con forma humana. Pero él tampoco deja de creer. Pero de pronto se ve en una situación tan dura, donde de pronto tiene delante una papeleta tan tremenda y al final acaba siendo víctima. No solo conserva el sillón o la silla, sino la vida y además él mismo, el Evangelio de San Juan siendo de tantos silencios,
nos va descubriendo también el alma de alguien que ha sido atormentado, que está en el estercolero del imperio, como llamaban a Judea, que tiene mucho miedo. ¿Qué más, Antonio? Y luego Jesús. Sí, mira, yo quería, al hilo de lo que han comentado el Padre Antonio, Jesús y Aurora, hablar de los sueños proféticos, la importancia de los sueños, ¿no? Habéis mencionado a Claudia Prócula, y la gente no es consciente de hasta qué punto para los romanos un sueño, una profecía era algo realmente determinante, ¿no? A la hora de tomar una decisión. El año pasado tuve la suerte de conocer las ruinas del templo de Asclepio, que está en el Peloponeso, en Grecia. Asclepio era uno de los dioses más importantes del panteón romano, era el dios de la medicina. Y fijaros qué curioso, porque muchas personas que querían ir a ser curados, por ejemplo, por este dios pagano, o a recibir algún tipo de consejo, pasaban una noche en el templo. De hecho era una técnica llamada la incubatio, se reclinaban en un diván y al día siguiente, bueno, pues algunos eran curados, según cuentan los testimonios, y también en otros casos pues recibían consejos. Y esto me llama mucho la atención porque fijaros cómo lo pagano siempre tiene relación con Sevilla, con la Semana Santa, porque al final, cuando esta persona era curada, entregaba algo al dios, en este caso un exvoto. Yo vi una colección increíble de exvotos. ¿Sabéis dónde tenemos una de las mayores colecciones de exvotos en Sevilla? En la Basílica del Gran Poder. Hombre, claro. Fijaros qué curioso, ¿no? Nuestro Gran Poder sería un equivalente del dios Asclepio, que es Escolapio, posteriormente Escolapio, dios de la medicina, dios que cura, dios que sana, que es en este caso Jesús de Gran Poder. Tenemos que ir avanzando, pero yo me voy a parar en diferentes preguntas que pueda hacerse el público, sobre todo porque siempre nos centramos en la figura de Poncio Pilato, del que también seguiremos hablando ahora, pero no de Claudia Prócula, que le encanta a mi amigo Víctor Fernández, hermano de San Benito y penitente del Señor. ¿Qué más sabemos de esta señora, de la mujer No de se sabe de mucho Pilato? más. Después la tradición para los ortodoxos es santa. Es bastante curioso. Hay una tradición que cuenta que después de la resurrección, Claudia Prócula se reúne con Longinos y que se van a predicar el Evangelio, pero eso no deja de ser una tradición. Incluso pues tiene su día para los ortodoxos y ya te digo, pero que ella está asustada. Y entre este matrimonio, el de Claudia Prócula y el de Pilato, lo que te está diciendo es ese temor que tienen ellos a hacer algo que ofenda a la divinidad. Bien. Los romanos son un pueblo profundamente creyente. Mucho. Hemos dicho. ¿Y Es un los romanos qué pensaban de este juicio? Bueno, en los romanos había de todo, esto hemos hablado mucho en estos días. Siempre se en esa habla de los legión, judíos, en esa legión estaban... En esa ¿Pero legión pensaban también- que Pilato estaba traicionando también a Roma? No, vamos a ver. No, los romanos no es un cuerpo unitario. Digamos, cuando nosotros hablamos de romanos, entenderíamos más bien gente de la posición social sin mirar a Pilatos, ¿no? Los romanos en ese momento están desconcertados, pero los romanos son profundamente creyentes, es un pueblo. Todos hemos visto la película de Gladiator y hemos visto a Máximo Meridio, el capitán de las Legiones del Norte, con esos devotos, como decía Antonio, rezándole, que son el clan familiar, y le rezan. Los romanos es un pueblo buscador de Dios. Por eso cuando San Pablo y San Pedro llegan en ambientes romanos tienen mucho éxito. Tanto es así que cuando San Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia y después llega a Conia, él ve cómo hay judíos que lo escuchan y se convierten, predican en la sinagoga, pero acaban viendo al final que hay tantas polémicas y tantos desórdenes y tantas envidias y discordias que dice San Pablo, siendo judío él, ¿no? Y de pura cepa, como él recuerda, además fariseo, doctor de la ley, además tanto que se niega a morir crucificado, y dice: a partir de Konya, en la actual Konya, que es una gran ciudad turca, donde están los danzarines y los monjes que bailan, que es tan típico de Turquía, a partir de aquí solo voy a predicar a los paganos. Y en los paganos hay un corazón esponjado. Entonces, ¿qué pasa en Romano? En Pilatos hay la lucha interior. Hay una lucha interior muy grande. Él no solo está salvando su posición, que también, sino él está temiendo ofender. Y él está también temiendo un castigo divino, está temiendo también un castigo del emperador. Es un hombre profundamente lleno de miedos. Por eso la tradición cristiana siempre ha sido muy indulgente con Pilato. Permitidme una cosa y con esto acabo. Santo Tomás diferenciaba entre culpables mayores y menores en la pasión. ¿Los mayores serían? Los mayores serían las autoridades religiosas. San Marcos, San Juan lo dice muy claro. Las autoridades religiosas de la época, el Sanedrín, que son además los que están fuera. Y los que están dentro, que son paganos, Santo Tomás decía que serían culpables menores. Fíjate Muy bien. si es así lo que está diciendo Antonio,
fíjate si es así, que después de la resurrección, cuando San Pedro da un discurso en la puerta del templo y habla de habéis matado a Cristo y lo habéis maltratado y esto y lo otro, pero Dios lo resucitó, y dice, pero lo hiciste por ignorancia. O sea, que te abre, y de incluso Cristo en la cruz, ¿cuál es su primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una ignorancia que llega hasta nuestros días, como hemos visto, ¿no? Exactamente, pero a lo que voy, pero a lo que voy es el hecho de cómo existen esta ignorancia y cómo Dios es capaz de perdonarla. Bien, Aurora, verdaderamente... Tengo que hablar de Claudia Curro. Ah, de Claro. Claudia. Vale. Tengo que hablar de Claudia porque, igual que tu amigo Víctor, es mi auténtica debilidad, ¿vale? Claudia. Porque además Claudia es una mujer romana. Para mí es una mujer romana, que es lo que llevo estudiando desde que me dedico al derecho romano. Y entonces yo quiero empezar diciendo algunas preguntas sobre Claudia Prócula. Para empezar, el nombre. Los evangelios dicen, solo el evangelio de Mateo, la esposa de Pilato le mandó un mensaje de que no condenara a ese hombre porque era justo. La esposa de Pilato, entonces, ¿de dónde sale el nombre de Claudia Prócula? Eso sale una vez más de los textos apócrifos y de la tradición. Claudia, el nombre Claudia nos puede hacer ver que es una persona de la familia de los Claudios, lo cual es una aristócrata. Pero hay quien dice que Pilato había hecho un muy buen matrimonio, que era una señora de una clase privilegiada y que por eso estaba allí en Judea, porque no era habitual que las esposas de los magistrados romanos viajaran a la otra punta del imperio y un sitio tan peligroso. Es como que debió tener algún permiso especial y posiblemente por ser quien era. Una vez que está allí Claudia, ¿cuál es su papel? Secundario, es una mujer pagana en un entorno judío, una mujer que viste diferente, no tiene más que ver el misterio de San Benito, es una mujer que viste diferente, que se enjolla, Que es una de las que tiene imágenes otras más creencias. secundarias más hermosas. Es de la Semana bellísima, Santa. Totalmente. es bellísima, pero es Una que obra además cumbre de Castillo La Torre. esos detalles de Claudia, desde los pendientes, el peinado, el manto, todos esos detalles nos hacen ver que es una mujer diferente al resto de mujeres que estamos viendo en la Pasión. Claudia no tiene nada que ver con María Magdalena o con las Marías o con Marta. Entonces, ¿Claudia puede estar en Jerusalén? Puede estar. ¿Claudia puede estar en el juicio? A lo mejor en la primera línea del juicio no. Y ese es el papel que tiene la esclava. En muchos textos apócrifos se dice que ella mandó ese mensaje a Jesús a través de alguna sirvienta, porque tampoco era un juicio el entorno idóneo para la esposa de un magistrado. Y ahora, el valor del sueño. Dice Antonio, efectivamente, que los romanos a los sueños le dan un valor extraordinario. A Julio César se le intentó avisar por un sueño de que no fuera ese día a la curia, donde lo mataron. Augusto era el más supersticioso del mundo con los sueños, pero es que Claudia, ese sueño, en algunos casos, y como esto es un juicio, el derecho romano admitía los sueños como prueba en los juicios. Así que si el evangelista Mateo mete aquí la cuña del sueño, tiene un sentido, y un sentido a lo mejor hasta en este ámbito jurídico. Entonces, de la Claudia Prócula de San Benito, quédense con el aspecto, porque es que retrata muy bien ese choque de culturas que se daba allí, con el poder que tiene esa señora, que es una mujer rica. Por eso, si se convierte, como dice Jesús, no es extraño, muchas mujeres de la primera línea aristocrática romana se acabaron convirtiendo al cristianismo o a religiones orientales, que les llamaban mucho la atención. En Anno Domini, en la serie, se ve muy bien. Exacto, y lo tercero, Si la se le esclava. nombra tanto en el Evangelio y con ese cariño, es muy probable que fuera una miembro importante de la primitiva Y la comunidad. esclava, el papel que tiene es representar también cómo una matrona romana va acompañada por pudor de una esclava habitualmente y cómo la esclava puede ser esa transmisora del mensaje. Y en San Benito, la esclava y Claudia es que comparten hasta la peana. Y yo digo que Sí. son como siamesas, porque Sí, es que es sí, verdad que van juntas y tienen ese papel. parecidas. Y el papel la vestimenta de la esclava es un poco más modesta. Si se fijan, no lleva tanto lujo como Hay ella. dos contrastes que me parecen increíbles. En un mundo de hombres, son las mujeres, incluida Claudia Prócula y la Virgen, sobre todo, con todas las santas mujeres las que no abandonan a Jesús. Es increíble. Cómo el grupo de hombres acusa y frente a la acusación que se le ha hecho siempre al Señor y a la Iglesia de misoginia, cómo son las mujeres en la compañía de Jesús en las horas clave y después las primeras testigos de su resurrección. Y otro contraste que a mí me encanta. Los sumos sacerdotes no llevan a Pilatos para que haga justicia. Lo dice muy bien el Evangelio. Lo llevan para que dé muerte. Ellos ya han Exacto. decidido. Ellos ya llevan la sentencia escrita. Pilato estampa su autoridad romana. Pero la sentencia ya está escrita, ya está dictaminada. Pero ¿qué palabra usa el evangelista? Usa en ese justo.
cómo los sumos sacerdotes han condenado injustamente, cómo Pilato se está dando cuenta y tiene tanto reparo moral y práctico y tanto temor, podríamos decir nosotros, temor divino, y cómo sin embargo Claudia Prócula, que es la alejada, otra vez otro alejado cercano, le dice, ese justo, es decir, no solo un sueño, que podría ser cómo el Señor coge lo pagano, lo bonito y lo acerca, sino que además es un paso más, sino ya el Señor le está tocando el corazón. No solo es algo pagano, sino que ya ella está buscando la verdad y lo ha visto o lo ha visitado en la cárcel, como los místicos decían, y cómo dice ella, ese justo, ¿no? Como el condenado para su pueblo y el justo ahora ya para los paganos. Varias cuestiones que vamos a analizar ya este misterio. Antes de ella, Pilato era más malo de lo que parece, ¿no? Pilato era bastante malo, lo comentábamos en programas anteriores, ¿no? Era un personaje que ya había entrado en el mundo judío, podríamos decir, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Porque había provocado a los judíos con los estandartes, había tenido amenazas, había tenido algunos encontronazos graves, y claro, los judíos tenían una situación tensa con él. De ahí que, evidentemente, esos gestos que él va a desarrollar durante los prolegómenos de la pasión, ¿no? El hecho de mandarlo a Herodes, a Jesús, pues es un poco intentar un acercamiento porque la situación se estaba poniendo demasiado tensa. Bien, pasamos ya al análisis del misterio. ¿Qué estamos viendo? Además también podemos hablar también de las vestimentas, por ejemplo la toga blanca que lleva el propio Poncio, de la que hablaremos a continuación, la presencia de un miembro del Sanedrín y el contexto temporal y escénico en el que se encuentra pues este misterio. Antonio, tuya la palabra. Bueno, pues estamos hablando de un lugar que se ha denominado en griego Lizóstrotos, del cual, bueno, pues se habla de un enlosado, tuvo lugar en un sitio del que hay incluso testimonios arqueológicos, o al menos la tradición ha querido verlo así, ¿no? Porque hay que decir que la Jerusalén actual, para cualquier peregrino, para cualquier turista que acuda, es una Jerusalén muy distante a la de Jesús, ya que fue destruida en primer lugar por Tito, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, y posteriormente habría otras destrucciones, sobresaliendo aquella del emperador Adriano, paradójicamente un emperador nacido aquí en la provincia de Sevilla, ¿no? En Itálica. Fue el creador de la Helio Capitolina, que sería la ciudad que se superpuso a esa Jerusalén de Jesús, y de la cual nos queda un testimonio muy interesante en el enlosado subterráneo de lo que sería la iglesia actual de las Hijas de Sion. Es una iglesia muy interesante que yo tuve la suerte de conocer en Tierra Santa y que, bueno, pues, tradicionalmente se decía que era el lugar equivalente al pretorio. Hoy día, con las investigaciones actuales, los historiadores pensamos, los investigadores, todos los que hablamos del Jesús histórico, que verdaderamente esto tuvo lugar en ese palacio de los reyes asmoneos, palacio de Herodes, y no en la fortaleza Antonia. Y además hay que decir, insisto, en que este enlosado sería ya del siglo II después de Cristo. No obstante, la verdad es que es un sitio que nos hace pensar mucho en lo que pudo ser el pretorio y en lo que pudieron ser estos instantes previos a la sentencia, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente misterio, el misterio de la Macarena. Hay un detalle, Es que, un segundito, es que no hemos hecho el análisis final, por ejemplo. Estamos viendo el trono con la loba capitolina, estamos viendo la túnica blanca de Pilato. Necesito toda esa información también. Mira, la toga es una pieza de lana como de 5 metros que se enrollan los hombres, los magistrados, los senadores, los hombres importantes de Roma. Entonces es propio que Pilato, aunque él es militar, en un momento que es un momento jurídico, él vista esa toga. Tampoco pasaría nada si viéramos a Pilato vestido de militar, teniendo en cuenta que él es de la clase de los caballeros, de los equites, y que aquí es una región donde él está más tiempo vestido de militar que togado. Quiero si se puede ver luego un detalle de la toga tiene como una cenefa. Una cenefa así dorada. Esa cenefa en realidad la llevaban precisamente los caballeros, los equites, que eran como una segunda clase de la aristocracia. En Roma, que era muy clasista, ya lo saben, había los senadores y luego estaban los caballeros o equites. Y ellos efectivamente tenían esas cenefas en su vestuario. En cuanto al resto, el soldado, pues ¿cómo no va a estar? El soldado, esto es el palacio de Pilato, habría uno, no, muchos. El sanedrita está, como ha dicho Jesús, más fuera que dentro, porque ellos no se quieren contaminar. El esclavo etíope, lo dijimos también, hay muchas personas que sirven a Roma que han ido ellos cogiendo como cautivos en muchos países. Y luego las mujeres, creo que las hemos analizado, y lo que sí creo que hay que ir metiendo algo y desmentir un elemento. Aquí Pilato no le está pidiendo permiso a los judíos para condenar a Jesús, ni los judíos van a actuar como jurado o como tribunal popular. A Jesús lo condena Pilato.
según el derecho romano, porque es el gobernador. Él en este momento le está presentando a Jesús para ver si aquí, con este castigo tan tremendo que le ha dado, que es la flagelación, acaba. O incluso podríamos imaginar que Pilato aquí le esté ya proponiendo lo de Barrabás. Pero en ningún caso Pilato, es que lo he escuchado alguna vez. ¿A quién? A la masa de gente que está fuera del palacio. Porque es que Pilato aquí está entrando y saliendo. Y sí, muy insensible y muy antijudío. Pero aquí se está plegando a ellos. Porque en vez de decir, yo de mi palacio no salgo, vengan ustedes, él sale afuera, entra, sale, incluso hace que saquen el sillón a ese enlosado para dictar sentencia al aire libre. Y ahí entramos, Curro, en una historia que ha dado lugar a mucho debate entre la comunidad científica, ¿no?, los historiadores, que es si realmente existió esa tradición que mencionan los evangelistas de liberar a un preso por la Pascua. Es curioso. Solo se recoge en el Evangelio. Se acabó. Sí, es curioso, pero fíjate, Jesús, que en el Evangelio se da en los 4 evangelios. Sí. Con lo cual, lo que se llama en historia el criterio de testimonio múltiple, que significa que si se da en los 4 hay visos de que pueda ser realidad. Pero si además nos vamos al año 85 después de Cristo, tenemos a un procurador de Judea, el equivalente a Pilato, años después, que sería Septimio Vegeto, el cual, bueno, conocemos a partir de un papiro de Florencia del año 85, de esa época, datado en esa época, que se nos dice que efectivamente él liberó a presos en la Pascua judía. Fijaros qué curioso. Ya apunta Tácito y Suetonio en sus escritos, estamos hablando de grandes historiadores romanos, que los propios emperadores eran clementes en algunos casos, sobre todo en festividades, ¿verdad, Aurora? Claro, no es obligatorio para Pilato promover ese indulto. Pero no es extraño, insisto, al derecho romano, esas medidas de gracia. Ni siquiera es ajeno a la tradición cristiana, ¿eh? Nosotros tuvimos un caso muy reciente en Sevilla, el día de la coronación de la Virgen de los Reyes, el 4 de diciembre de 1904, el cardenal Espínola, entonces arzobispo, incluso viendo que el rey Alfonso XIII y el Consejo de Ministros no daban el indulto de un preso y ese día se le iba incluso a matar a garrote vil, si mal no recuerdo, el entonces arzobispo con el arzobispo primado, que le tenía mucho celo y se lo había traído para demostrarle su bondad, también Beato Sancha, pues casi que amenaza con parar la coronación de la Virgen. Entonces una cosa muy propia de la tradición cristiana y también muy propio de la tradición romana. Jesús. Y ahí hay varias cosas interesantes. Tenemos que tener en cuenta una cosa, el Evangelio, y bueno, lo que es el Nuevo Testamento entero, pero sobre todo los Evangelios, debemos de leerlo a la luz del Antiguo. Eso es otra cosa que no se nos puede olvidar en ningún aspecto. Es decir, insistentemente se está diciendo todo el tiempo, y esto pasó para que se cumpliera esto, y lo otro pasó para que se cumpliera lo otro. Pero es más, hay una serie de cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, uno, cuando Pilatos está hablando, da a elegir a Jesús o a Barrabás, Barrabás es un sedicioso. Es decir, Barrabás es una persona que había cometido revuelta y que probablemente Dimas y Gestas después fueran compañeros suyos, porque la palabra en griego que se usa para hablar de Barrabás como bandido es la otra misma que se usa también. Entonces, fíjate que hay una cosa hay una dicotomía muy interesante. ¿Cómo? Barrabás sí es un peligro real para el imperio, porque lo es, porque ha atacado de verdad, pero Jesús no. Jesús habla de un reino que no es de este mundo y que él está él está allí como testigo de la verdad. Un tema que le interesa mucho a Pilato. A Pilato. ¿Eh? Sí. San Juan lo refleja y el Señor le dice que mi reino no es de aquí, que si no yo tendría hombres a mi mando y quien me defendiera e incluso que mi reino es de la verdad. Es que eso a Pilato lo desconcierta. Y qué bonito eso también, ¿no? Porque Jesús dice mi reino no es de este mundo, pero no porque no le interese el mundo, sino porque su reino no es de la guerra, de las mentiras, de las calumnias, del odio, de la maldad. Y entonces, pero sí quiere corazones donde reinar, ¿no? Y entonces ocurre lo siguiente, y esto es algo que es muy tajante, ¿no? Y es muy conmovedor. En el momento en el cual el pueblo elige a Barrabás, y en el momento en que después le dice Pilato a los judíos, ¿de verdad queréis matar a vuestro rey? Los judíos contestan, no hay más rey que el César.
Cuando contestan con el no al más rey que el César, es curioso que se está cumpliendo una profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 26, y dice lo siguiente: no había de ser más el pueblo suyo el que lo había de negar. Es decir, esto lo dice Benedicto XVI del siguiente modo: en ese momento el pueblo de Israel se cierra las puertas y deja de ser el pueblo de Dios, y a partir de ese momento lo somos todos. ¿Qué pasó con el pueblo y sobre todo con las actitudes de los fariseos que compraron a los allí presentes, ¿no? Sí, se tiene noticia, o por lo menos se deduce, ¿no?, de lo que pudo ocurrir, que esa élite religiosa judía, que también ha mencionado el padre Antonio Romero, y que una vez más volvemos a insistir, un programa más, que no eran todos los judíos los que condenaron a Jesús, sino una élite aristocrática, en este caso religiosa, efectivamente pudieron comprar, pudieron amañar esa votación que sería... Ni siquiera no siempre creyente, como decía. Claro, efectivamente, probablemente fue a voz en grito, ¿no? A Jesús, a Barrabás, unos gritaban más que otros. No olvidemos que había intereses comerciales, lo habíamos comentado en el capítulo de Anás, ¿no? Porque Anás tenía probablemente negocios en los tenderetes de los mercaderes del templo. De hecho, sus hijos estaban metidos en el asunto, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, era un asunto más allá de lo político y lo religioso, era un asunto económico. En cuanto a Barrabás, simplemente por apostillar lo que ha comentado Jesús Romano, que me parece muy interesante, has hablado de los nombres, y yo quiero mencionar que la etimología de Barrabás es Bar-Aba, que significa hijo del padre. Hijo del padre. Fijaros qué curioso, porque Orígenes, que es uno de los grandes escritores que tenemos en el mundo de los primeros cristianos, nos cita a Barrabás como Jesús Barrabás. Esto es muy curioso. Hay muchos primeros escritos, estamos hablando del siglo III, del siglo IV, donde a Barrabás se le llama Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Barrabás no era un nombre, era, podríamos decir, una especie de apellido, un patronímico. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús, su verdadero nombre era Yeshua Bar Yosef. Ese era el verdadero nombre de Jesús, Jesús, hijo de José. Por lo tanto, Barrabás, hijo del padre, o hijo del maestro, o hijo del rabí. Algunos han dado a interpretarlo como que era la visión negativa en este caso, era en el yin y el yang. Jesús representaba la misericordia y la luz, y Barrabás representaría la violencia en este caso. Bien, en cuestión de segundos quiero que ordenen la secuencia de este juicio final. Hemos visto a San Benito, habéis hablado de Barrabás, va a llegar la sentencia. Brevemente, ¿cuál sería el orden temporal de todas estas escenas de la pasión? Por cierto, la presentación al pueblo con Barrabás lo podemos ver en el misterio de amor y sacrificio de la Hermandad de Dos Hermanas. Cuéntame. Bueno, pues después de la escena de San Benito, en la cual hemos visto en la presentación de Jesús al pueblo, nos vamos a ir directamente a la de la sentencia de la Macarena, que sería ya el último episodio, el último fotograma, ¿no?, de este relato de la pasión. Pero Barrabás podría estar en el misterio de San Podría estar entre uno y el otro, Sí, es lo que ha comentado Aurora. Sí, y a mí hay un detalle que me encanta, que del misterio de San Benito, acabando, que es la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Refleja también lo que dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Y los silencios del Evangelio de Juan. Es Cristo que se cumplen en las profecías de Isaías, el cordero manso llevado al matadero. Recordad, como hemos dicho tantas veces, que tenía que ser así el cordero del sacrificio, de la Pascua. Y es la mansedumbre, la majestad que tiene, pero la dulzura tan bonita que consigue. También la tristeza, es que nos vamos a publicidad. La tristeza, porque a mí Víctor Fernández me contó que doña Concha, que es nieta de don Antonio Castillo Lastruzzi, le confesó que esa imagen tan diferente al resto de imágenes cristíferas la talló cuando se estaba muriendo la mujer de Antonio Castillo Lastruzzi por un cáncer. Entonces, el propio escultor quiso reflejarse en el rostro del Señor con esa pena, ¿no? Con ese dolor interior. Bien, hacemos una pausa y seguimos aquí en el cielo de 101 analizando el final del juicio de Jesucristo, pasando ya a la sentencia. Abatel, JMT Iluminación Artística, Visión Martínez y Anticimex, especialistas en control de plagas, patrocinan este programa. Bien, pues estamos en este tercer episodio de la serie sobre la Pasión de Cristo. Estamos terminando los juicios y empezamos ya a hablar del misterio de la sentencia de la Macarena, recapitulando pues los actos y secuencias aquí contadas, ¿verdad? Sí, nosotros Cuéntame. Acabamos de ver a Poncio Pilato presentando a Jesús al pueblo. ¿A qué pueblo? A una masa que hay allí enfervorecida, gritando, muchos de ellos, como ha dicho Antonio, sobornados para estar allí.
Y Pilato les ha dicho, aquí tenéis al hombre, vengo de flagelarlo para que acabéis la sentencia. ¿Qué dice ese pueblo o esa muchedumbre? Crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Jesús pues se ve expuesto de nuevo a la petición de la pena de muerte. Pilato aquí es donde intenta el indulto. ¿El indulto qué es? Voy a ofreceros, como es Pascua, un preso y vamos a liberar un preso. Convencido totalmente de que van a liberar a Jesús, que es alguien pacífico, y no a ese criminal, que no es solo un traidor a Roma, es que Barrabás ha causado desórdenes y crímenes entre su pueblo. Entonces, como Barrabás es al final el liberado, ya pasamos al momento de dictar la sentencia. Pilato dicta sentencia sentado. Eso es así, según el derecho romano, el magistrado tiene su silla de curul, su silla de magistrado, en este caso está rematada con el águila imperial, y Pilato dicta ahí sentencia, que por cierto estamos viendo que hay un funcionario, podríamos decir de Pilato, un asistente que la está leyendo. La sentencia se dictaba oralmente, pero es cierto que los romanos ponían las sentencias por escrito y las archivaban. Ya hubiéramos querido que se conservara ese pergamino, o ese papiro, o esa tablilla. Incluso hay quien dice que en el siglo II, Justino, que es uno de los padres de la Iglesia, que estaba en Roma esa sentencia y que había gente que decía que la había leído. La tradición ha intentado reconstruir la sentencia. Todavía hoy hay muchos lugares de Andalucía donde se canta la sentencia aflamencada cuando sale en la madrugada Jesús. En Lebrija, ¿me vas a decir? En Lebrija en un sitio. En Huelva. En Huelva es otro, Sí. y también es muy interesante en Marchena. Exactamente. En Marchena se hace. Una Y zona después muy está característica. la contrasentencia, que es lo que se llama el pregón del ángel. Primero es la sentencia de Pilato, como algo infame, y después está el pregón del ángel, que es la contrasentencia, que es lo que te habla de la misericordia de Dios. Así que en este misterio, que le pasa como a San Benito, es que estos son dos misterios que son el misterio total, porque tiene la calidad artística, el valor catequético, tiene el poderío, tiene la sevillanía, y entonces aquí vemos todos esos elementos juntos y vemos a un señor efectivamente sereno, a un señor tranquilo, a un señor asumiendo su papel, su La dolor, cara humilde del Señor. rodeado de todas esas fuerzas de poder y del mal, romanos que representan desde luego el imperio, Pilato sentado en la silla, un Pilato malhumorado, un Pilato incómodo, Muy contrariado. muy contrariado, porque desde el principio este misterio también está representando que esto ha sido un juicio incómodo e inoportuno y que a él le ha traído y le va a traer muchos problemas. Aunque él dicta sentencia, la sentencia ya estaba dictada. Eso también, Eso al es, final cómo no, es un eso. colaborador necesario. Y luego vemos la palangana, Jesús. Claro, hablando, la palangana de Pilato hace alusión a lo siguiente: yo me quito de en medio de esto. Es decir, los judíos, cuando se querían quitar del medio de algún negocio y sobre todo de algo que implicase sangre, se quitaban de en medio y hacían ese acto de lavarse las manos. Es decir, eso no está puesto por casualidad en la Biblia, ni es un dicho, sino que es que era un acto que se hacía. Y hay un detalle que a mí me encanta también, ese giro que en el Paso Sí. vemos, en la época de Juan Manuel, la revolución iconográfica de la hermandad, cuando el Señor gira al pueblo, en vez de girar a Pilatos, mirar a Pilatos como antiguamente, ¿eh? Me encanta porque nos sitúa también a nosotros no solo como espectadores, no son solo desfiles procesionales, sino estamos haciendo estación de penitencia y le estamos también recordando al pueblo que todos somos culpables de esa sentencia. Exacto. Que todos lo hemos llevado a la muerte. Que el Señor nos esté mirando a nosotros es un giro catequético impresionante, que no solo ha hecho crecer la devoción por el Señor, el inolvidable Miguel Loreto Sí. decía cuando llegaban de vuelta a la Basílica y al arco, al arco, ¿eh? Decía, Me encanta el arco. si hoy no habéis encontrado con Dios y no lo veis a Dios, es que no os habéis enterado de nada. Entonces, ese giro que da el Señor, no solo mirar para Pilato, que es como tenía que hacerlo un reo, sino mirar al pueblo, nos está diciendo que no solo Pilato está firmando esa sentencia la firmamos tú y tú y tú y yo, todos nosotros, con nuestra vida. Eso lo señala el romano de Luis Álvarez Duarte, que como en San Pablo, con su dedo índice, señala al pueblo. Comentaba. Y le dice, ustedes sois los responsables. nosotros". La ceremonia del lavatorio de las manos, volviendo un poquito a ello, viene recogida además en el libro del Deuteronomio 21:6. Y además se dice que era para protestar o salir de algún negocio o implicar, o sea, manifestar la inocencia de alguien
en algún delito. Y hay otra cosa en la que yo quiero también ahondar, que es algo bastante interesante, que la vemos en el misterio de San Benito y en el misterio de la sentencia también. En el misterio de San Benito se dice ecce homo, he aquí al hombre, y en el misterio de la Macarena al Señor lo estamos viendo en primer plano, ¿no? El he aquí al hombre hace alusión a dos cosas. En primer lugar, a lo que ha dicho Antonio, ¿no? Pero en segundo lugar, ese he aquí al hombre hay que también leerlo de esto es lo que es capaz de hacer el ser humano. Es decir, el ser humano es capaz de lo peor. Es más, hay una frase de Platón en su libro, de Platón es, sí, de Platón creo recordar que es en su libro, en uno de sus libros sobre la política, que dice: si hubiera un hombre verdaderamente justo, terminaría crucificado. Eso lo dice Platón y la verdad es algo que te deja absolutamente asombrado, ¿no? También otro detalle que es increíble, ver al Señor de la sentencia, igual que al Señor de la presentación de San Benito, ver al Señor de la sentencia de la Macarena, verlo con esa humildad pero con esa belleza. Hay un salmo que dice: eres el más bello de los hombres, sí. En tus labios se derrama la gracia. Cuando Pilato dice ecce homo, he aquí al hombre, como bien ha dicho Jesús, sin darse cuenta él mismo está haciendo la profesión de fe más grande. El hombre se ha creado por él. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando estamos matando a Cristo, estamos matando al que nos hizo, Exacto. al que nos da sentido. Exacto. Por eso al Señor, aunque a veces se pueda poner con un rasgo sindónico, no podemos olvidarnos de que es una catequesis, es una glorificación de la pasión. Y por eso el Señor no debe dejar de tener ni su majestad, ni su potencia, ni su realeza, ni su bordado. Porque nos dicen que hasta en la pasión más grande no deja de ser Dios, el que ha creado al hombre, y además el que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, al que incluso al hombre que lo mata también lo ha creado Dios. Por eso hasta el asesino más grande, cuando Cristo salva a Barrabás, no está haciendo algo anecdótico. Está diciéndonos que hasta el asesino más grande ha sido creado, su imagen y semejanza, no pierde su dignidad, ni el asesino, ni el que lo niegue, y que hasta ese también merece la pena. Tenemos que ir terminando el misterio del Señor de la Sentencia. Diferencias entre el trono de San Benito y el del Señor de la Hermandad de la Macarena. Básicamente está en la decoración de las columnas que tenemos en la trasera, ¿no? En el caso de San Benito tenemos la loba capitolina, que es el símbolo de Rómulo y Remo, los símbolos por antonomasia de Roma, ¿no? Los fundadores de Roma, mientras que en el misterio de la Sentencia de la Macarena tenemos el águila imperial, que representaría pues a ese imperio romano, ese poder que se extiende como las alas del ave por todos los confines de la tierra que en ese momento dominaban los romanos. Yo también querría hacer alusión a ese papel que vemos en la imagen, en ese pergamino, ¿no? Que este asistente, este funcionario está desplegando, y que es curioso porque está escrito en latín y no sería otra cosa que el texto de Mateo, ¿verdad? Aurora, Mateo, que describe la escena de la palangana que ha mencionado Jesús Romano. Y cuando Pilato se lava las manos, que es un gesto que todos los que están allí judíos saben perfectamente lo que significa, de nuevo se está plegando en cierta forma a las tradiciones judías que él detesta. Se está comunicando con ellos. Se está comunicando con gente que no sabe latín, que griego a lo mejor tampoco, y le está diciendo a una masa enfervorecida lavándose las manos: esto es vuestra responsabilidad. Y Mateo dice: la sangre de este hombre recaerá sobre vuestros hijos. Entonces Pilato está intentando ahí descargar esa responsabilidad, aunque y es una imagen también... me temo que Pilato es quien dicta la sentencia y es muy culpable, aunque luego es verdad que parece Es una que el imagen culpable también ha del sido pueblo. el Claudia judío. Prócula, es que se me va. Pues, veíamos ahí a Claudia Prócula. Esta ¿Diferencias Claudia, con la de sí, San Benito? Brevemente. Bueno, es que se me diferencia, va. una estética. Claudia de San Benito va con sus telas encoladas y esta Claudia ya va con ropajes, Vale. efectivamente. Y la otra, esta Claudia está sin la esclava, está sola y está como suplicante. Y a mí me gusta decir que es la abogada de Jesús, porque es la única persona que habló a favor de Jesús y que intentó que cambiara el curso de aquel juicio. Y un detalle en el que insistían mucho los predicadores antiguos, yo se lo escuchaba mucho a mi cura, es decir, cómo el pueblo se deja llevar como una veleta a veces por los vientos, cómo el pueblo que el domingo de Ramos aclamaba a Jesús con colcha, con vítores, con palmas, con hosanas, con aleluya, ahora es el pueblo que lo crucifiquen, que lo grita, que escupe, que lo rechaza y que hasta se ríe o hasta pasa de largo. Y cómo el Señor de la Sentencia va en el paso, en la mañana del Viernes Santo, provocándonos
para ver si somos el pueblo que lo quiere, en vez del pueblo que nos dejamos llevar por las modas y por los cambios. Cómo sigue pasando lo mismo que pasó, pero cómo él sigue pasando, para que por lo menos alguna vez nos dejemos y no llevarnos por el mundo o por otros vientos, sino llevarnos por él. Como él, yo siempre digo, el Señor de la sentencia sale y nos vuelve a dar otra oportunidad. A ver qué gritamos en este, a ver cuando nos pregunten, a ver quién elegimos. La hipocresía de ese pueblo llega hasta el día de hoy, hasta la actualidad, ¿eh? Todos lo somos. Decía don Fulton Sheen, que estará en proceso de beatificación, cuando él le decía, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y él decía con ese humor yankee, que es muy simpático, dice, no te preocupes, siempre hay sitio para uno más. Totalmente. Pues sí, todos lo somos. Y lo bonito es que el Señor de la sentencia sale y además nos da otra oportunidad. Podemos elegir este año, podemos elegirlo a él. En el misterio hay un miembro del Sanedrín, ¿no? Que es el que se está llevando las manos a su barba, ¿no? Sí, en efecto. ¿Qué representa y qué expresa? Bueno, pues representa que en todo momento los miembros del Sanedrín, en este caso eran 71 miembros, pero comentábamos en uno de los programas que sería seguramente una selección, 23 que estaban más a favor de condenar a Jesús, estarían acompañando todos los momentos en el cual Jesús va pasando de un lado a otro, de un palacio a otro, y concretamente en el pretorio tenían, en este caso, que asegurarse de que era condenado a muerte, a crucifixión. No olvidemos que la crucifixión ya aparece mencionada en el Deuteronomio, que ha mencionado Jesús Romano, como una auténtica maldición. Decía que maldito el Hijo de Dios, ¿verdad?, que sea condenado a la cruz. Aurora. Hay un tema que, bueno, habría que aclarar. Pilato de San Benito lleva una especie de diademita y Pilato de la Macarena también lleva algún tipo de, en la cabeza del evento. No vamos a dar por hecho que eso es una corona de laurel ni una corona imperial. Simplemente, pues algún tipo de adorno como para sujetar algo el pelo. Pero la corona imperial, ya lo hemos dicho aquí varias veces, ni los centuriones, ni el mismísimo Pilato, por muy gobernador que sea. Siguiendo en el patio de Herodes Antipas, llegaríamos hasta el misterio del Señor de la Victoria, de la querida Hermandad de la Paz. Hay que seguir ya con la siguiente escena. Ya estamos saliendo del palacio o estamos ya en las puertas y a Jesús le cargan con la cruz. Entonces, lo único, la cruz tiene dos palos, el palo vertical, que llamamos el stipes, y ese palo está clavado en el lugar de la ejecución. Y el palo horizontal, que es el patíbulo, que es el que carga el reo. Antonio me decía el otro día que es que los dos palos podían pesar 200 kilos. Y eso es inviable que un hombre pueda subir esas cuestas empinadas con esos dos palos. Pero es que solo el palo horizontal ya estamos hablando de unos 50 kilos. Sí. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, pues de nuevo, para que la gente entienda que Jesús carga con su propia cruz en todos los sentidos, en el sentido físico y creo que también en el sentido espiritual se representa esa cruz con esos dos palos. Efectivamente son hombres, una vez más, de Poncio Pilato, los que cargan a Jesús con la cruz, los que lo van acompañando ahora en ese camino, abriendo paso entre esa multitud para llegar al lugar. Vamos a ver más misterios en los que Jesús va camino de la cruz. Jesús va muy maltrecho, no 3 caídas solo, van a ser muchas más caídas y va a requerir de alguna ayuda que seguramente ahora lo veamos en esa vía de la amargura. Hay un detallito que nos puede servir incluso para las hermandades. A veces se habla de los lignum crucis, ¿no? Y dicen, si se reunieran todos los cachitos del mundo, ¿cuántas cruces habría? Pues no, porque las cruces eran inmensas. Claro. Y si se reunieran todos los cachitos del mundo, pues no tendríamos ni siquiera hoy en día ni lo que es ni una tercera parte de Hace poco se hizo un estudio, Antonio, en National Geographic, hay un documental sobre ello, que una persona estadounidense recorrió todos los lugares donde hay lignum crucis y efectivamente daban para poco menos de una cruz. Antonio, análisis de este misterio, el de la paz que continúa al de la sentencia. Es un misterio muy interesante porque una vez más aparece el Sanedrín representado en la figura de Caifás. Esto es muy curioso, ¿no? Porque Caifás lo tenemos, por supuesto, en el misterio de San Gonzalo, todo el mundo reconoce a Caifás en San Gonzalo, pero también está en el misterio de San Pablo, y ese señor que aparece con ese birrete, el camelauco, efectivamente, el misnevet, que sería el nombre original en hebreo y que posteriormente se llamaría camelauco, pues representa al sumo sacerdote que una vez más, insisto, igual que estaba presente también en la sentencia, está presente en el momento en que Jesús se le coloca, en este caso, la cruz. Es un misterio muy plástico porque si os dais cuenta la cruz prácticamente no le roza el hombro, pero es un momento también de aceptación, de majestad en la cual Jesús pues demuestra esa fuerza, esa aceptación y esa redención de la humanidad. Es una humillación extra, como bien ha dicho Antonio,
que esté el sumo sacerdote ahí, porque lo han llevado ahí, lo quieren ahí, le llevan a Pilatos, él hace la farsa de juicio para que acabe ahí. En ese se considera desde Cicerón, y Cicerón lo explica muy bien, el tormento más atroz, el escarnio más grande y la humillación más potente, tanto que el propio San Pablo rechaza y él acepta ser matado a espada. Y de hecho a los primeros cristianos, hasta Santa Elena, cuesta 3 siglos aceptar esta grandeza de la cruz. Que el propio San Pablo, que dice que es la gloria, la sabiduría y es la necedad para los gentiles y el escándalo para los judíos y para nosotros la fuerza de Dios, pero hasta el mismo San Pablo, él sabe la marca y la herida que supone que el sumo sacerdote se empeña en ese escarnio para rechazar a Jesús. Dos preguntas antes de llegar a la calle de la amargura, una para Antonio y otra para Jesús. Antonio, ¿qué suelo está pisando aquí el Señor? Probablemente todavía está en el patio, ¿no? En Lizóstrotos, ¿no? En ese enlosado, que es el lugar próximo, el lugar de la flagelación. El patio de Herodes. El patio del palacio de Herodes el Grande, en este el grande, caso. es verdad, ¿no? cierto, Herodes perdón, el Grande, del ¿no? padre. Exactamente, sí. Perdón, del padre. El palacio que sería... son muchos los palacios que estamos mencionando en esta serie. El de los reyes Asmoneos sería el que ocupaba Herodes Antipas, para que quede claro, y el de Herodes el Grande, el padre, sería el que ocupaba Poncio Pilato. Bien. Y luego, Jesús, ¿quiénes son estos dos señores que le están colocando la cruz a Cristo? Uno por delante y otro por detrás. Básicamente lo que la literatura ha llamado sayones. Es decir, los sayones son aquellos que se dedican a realizar el tormento, ¿vale? Aunque lo lógico es que básicamente, vamos a ver, tenía que haber, si hablamos desde lo que es la historia, que tuvo que haber 2 personas que tiraran a Cristo, porque lo lógico es que lo tiraran y le pusieran en lo alto a la cruz. No pensemos que esto se hacía con delicadeza ni nada por el estilo, y después lo empujasen y lo llevasen adelante. Eso debió de existir. Es decir, hay una serie de funcionarios, vamos a llamarlo así, que le dan, que dan curso a la pena de muerte. De Poncio Pilato, exactamente. Son romanos. Exacto. El otro día lo explicaba muy bien Aurora. Exactamente. Y tradicionalmente se han puesto y vestido con escenografía judía para incrementar la culpa judía. Pero los sayones tienen que ser soldados romanos. Claro. En ese momento ningún criado del sumo sacerdote hubiera llegado a ese momento, porque además hubiera habido contaminación ritual. Y recordad que todo esto hay que hacerlo muy deprisa, porque estamos en la víspera de la Pascua. Los que hemos entrado en Tierra Santa sabemos cuando llegan las 3 de la tarde del viernes, la histeria, las prisas, los agobios, porque hay que estar antes, en el último rayo de sol hay que estar en casa. ¿Qué hora es cuando le colocan la cruz a Cristo? Aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana. Del Viernes Santo. Del Viernes Santo. Es decir, el juicio final, el último de los juicios, el de Poncio Pilato con el final lo hará el crucificado. Claro, por eso lo he modificado. Sería eso de las 8:30. Sí, Ana Catalina Emmerich dice que ya estaba en el Gólgota a las 9 de la mañana. Es difícil dilucidarlo, pero sabíamos que al amanecer estaba en el Palacio de Pilato, por lo tanto, entre las 8 y las 8:30. Entonces, estos 2 sayones de la paz podrían haber ido uniformados, ¿no? De romanos, ¿no? Sí. Podían haber ido, de hecho era lo correcto, que hubieran ido uniformados. Es verdad que en Sevilla tenemos la costumbre de ponerlo con una vestimenta, un atuendo un tanto indefinible, claro. ¿no? Pero en este caso, como ocurre mucho en el Valle, lo mencionábamos el otro día, tienen que ver también con las modas de las épocas. Vale. Y ahora, Aurora, estamos viendo este misterio de la agrupación parroquial de San Jerónimo, donde vemos cómo... Es que yo no sé si este ya es el Cirineo o no, no lo sé. Yo creo que sí, es el Cirineo, porque es que mira... Porque el de antes no es el Cirineo, ¿eh? No, evidentemente el que le está colocando por detrás la cruz aquí no es el Cirineo. Aquí está claro que es el Cirineo por una cosa, ¿vale? Porque se dice que el Cirineo carga con la cruz, ¿vale? Porque es que si no Jesús no podría llevarla, es que no hubiera llegado. De hecho, hay una tradición que en algunos pasos de América Latina os sale, que es la del judío América errante. hispana, Jesús. Perdón, Hispanoamérica. Hispana. Hispanoamérica, bien dicho, exactamente. Que es la del judío errante, que nos habla de esa historia de cómo Jesús cuando se cansa, y se habla de que se sienta en un portal y hay un judío que lo echa y Jesús le dice: yo llegaré a donde tengo que llegar, pero tú andarás para siempre. Esa es la historia del judío errante. Y en Hispanoamérica
en algunos pasos sale el judío errante. Pero aquí, de lo que esta es una iconografía nueva que se ha puesto en la Semana Santa de Sevilla. Ojo, hay iconos bizantinos muy interesantes en lo que se ve precisamente a el cirineo llevando la cruz y por otro lado a Jesús detrás. Ojo, el cirineo debió de ser una persona que se convirtió después, porque en el Evangelio te dice, era el padre de Alejandro y Rufo. O sea, son miembros ya estos Alejandro y Rufo de la comunidad cristiana. El cirineo empieza por un momento que es obligado, no es alguien voluntario, que para nosotros ahora en nuestro vocabulario teológico se habla de ser cirineo de los demás, es el que asume la carga voluntariosa y con caridad. El cirineo al principio es obligado, pero en el cruce de miradas, en el peso de Cristo, en el contacto, ve cómo le va tocando. Para los ortodoxos santos. Fíjate cómo viste el es lo que iba a comentar, lo que dice Aurora. Es la ropa, lo que nos da pie a pensar que era campesino, era un hombre que venía del campo, de realizar probablemente... Simón de Cirene. El nombre Cirene, mencionaba el otro día que se relaciona con Libia, en el norte de África, ¿no? Porque había una comunidad judía muy importante allí. Y esta gente hay que entender que acudían todos los años o cuando podían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por tanto, este hombre probablemente procedía de esa zona, pero aquí, por el atuendo, por lo que nos cuenta la tradición, era un hombre que se dedicaba al campo, que era campesino. Efectivamente habéis mencionado a Alejandro y a Rufo, y es que en las epístolas de San Pablo a los romanos se menciona a este Rufo que estaba en la comunidad de Jerusalén, y por cierto hay que decir que igual que Caifás tiene restos arqueológicos, que comentaba yo el otro día que era uno de los pocos personajes que tiene restos arqueológicos, los personajes secundarios de la Pasión, también hay restos arqueológicos de la familia de Simón de Cirene. Fijaros qué curioso, porque se encontró un panteón familiar donde estarían, por las inscripciones sabemos que eran los descendientes de Simón de Cirene. Aurora, ¿este misterio que representa, sobre todo la disposición de la cruz que aquí estamos viendo? Pues este misterio lo que representa es que Jesús no puede llegar por sus propios medios al Monte Calvario. Y entonces a una persona anónima, como dice el Padre, que pasa por allí, que viene de hacer sus quehaceres y que vaya seguramente a celebrar la Pascua, los romanos una vez más le dicen tú a cargar con la cruz. Luego es verdad que la expresión de ser el cirineo de alguien pues se le ha dotado un sentimiento cristiano, pero aquí es un hombre normal y corriente al que le toca cargar con esa cruz, que puede ser el palo horizontal. Porque se acaba el espectáculo. Claro, porque Jesús, hay que subir un terreno muy pedregoso. Jesús está a punto de fallecer, fuerza. incluso si no hubiera sido crucificado. Eso es. Y la soldadesca romana y está viendo que el tormento está llegando casi a su fin. Una última observación. En los iconos bizantinos que yo he visto, que se reproduce esto de este modo, ¿vale? Es bastante interesante cómo la figura de Cristo aparece de pie, recta, con las manos atadas y con un soldado llevándolo, lo que después se traducirá en el Malquillo de Jerez. A lo mejor para este misterio quizás sería más adecuado y sería más propio esa actitud del Jesús recto. Bien, vamos a analizar ahora una nueva secuencia. Esto es una maravilla. Camino al Monte Gólgota, como es el misterio de Alcosa, estrenado el año pasado. Esto es un escándalo. Sí, a mí me parece un misterio maravilloso que ha creado José Antonio Navarro Arteaga y que además ha introducido un dato que no existía en la Semana Santa de Sevilla, que es el del Titulus Crucis. Exacto. Ya durante el recorrido por la vía, de la amargura. Es el letrero que se va a colocar encima de la cruz, el INRI, popularmente conocido como el INRI. Si os fijáis, normalmente lo que sabemos de la tradición de los crucificados, la sentencia de muerte se solía colocar bien en el cuello del reo o bien lo llevaba adelante lo que sería en este caso el centurión, ¿no? Quinto Cornelio probablemente es el nombre del centurión según las visiones de Ana Catalina Emmerich, y efectivamente él lleva esa tablilla que pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. De esta manera, de manera didáctica, el pueblo podía conocer por qué este hombre estaba condenado a la muerte. Y sobre el INRI hay una curiosidad. INRI significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Cuando Pilato mandó grabar a uno de sus hombres esa tablilla, alguien de allí protestó, de los acusadores, y dijo, no, él no es el rey de los judíos,
él dice que es el rey de los judíos, para que Pilato corrigiera la inscripción. Y Pilato pronuncia una de esas frases de hartazgo de lo escrito, escrito está. Bien. Según el Papa Benedicto XVI, esa es la venganza de Pilato sobre el Sanedrín. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Esa es su manera de burlarse del Sanedrín. Yo he hecho lo que vosotros habéis dicho, muy bien, pero este es vuestro rey. Y unos y otros, unos negándolo u otros riéndose, acaban haciendo una verdadera profesión de fe, ¿no? Exacto. Que el centurión romano es el que la remarca, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Exacto. ¿Cuál es el milagro que aquí Sí, fíjate qué bonito. produce Se Jesucristo? le acercan, a Jesús se le acercan en el camino aquí del Gólgota, pues personas que están enfermas, personas con problemas. Luego vamos a ver a las mujeres, porque es verdad que habría gente viendo un espectáculo, como dice el Padre, pero habría otra gente que realmente se sufriría viendo a Jesús. Vamos a hablar de la Verónica, vamos a ver en ese camino a la cruz, no solo de gente malvada que lo escupe, que dice Antonio que hasta le tiraban cosas de los balcones, Sí, no vamos a ver sí, solo eso, sí. vamos a ver también gente Que se conmueve. que se conmueve, o gente que tiene, hasta viéndolo en ese estado, tiene todavía la fe de que lo cure. Y vemos a este niño que tiene algún tipo de mutilación. Niño tullido. Claro, y luego también Navarro, como siempre. Recuerda un cuadro los participado de romanos, Murillo, los qué romanos bonito. vestidos de romanos, Eso es. no camuflados como sayones, como ya vimos que en la flagelación, en la cigarrera... ¿Todos uniformados? Sí, porque aquí debe haber 4 hombres, la cuaternia. La cuaternia son los 4 hombres de Pilato que tienen que ejecutarlo, amarrarlo o clavarlo, y que tienen que estar allí pendientes de que muera. Cuaternia es el término que son esos 4 hombres. Falta un romano que Bueno, este año falta- tampoco se va a estrenar, ¿eh? Bueno. No lo va a estrenar Navarro. Curro, yo creo que también lo tenemos en plena producción, ahora el otro día estuvo en el taller, hay que destacar la maestría de Navarro Orteaga creando estas Hombre. composiciones, porque igual que alabamos a Castillo o las composiciones antiguas de los geniales escultores, cuando veíamos el Valle y las adaptaciones de Bilbao, hay que destacar que tengamos a un maestro como José Antonio Navarro Ortega, maravillosa persona y grandísimo escultor, Totalmente. igual que Darío, nuestro Darío, Sí. tener es un verdadero privilegio, que están llenando tantas y tantas Semanas Santas, y además con esta piedad, con este fervor, es verdaderamente el niño del cuadro del milagro de Murillo, ¿no? Exactamente, Santa Isabel. Pero Santa una Isabel, pregunta, ¿al bonito. final cura al niño o no? Bueno, probablemente... Es que es una figura alegórica. La figura de la fe, ¿no? Se le acercaron. Yo interpreto esta escena como la de la hemorroísa, La ¿no? alegoría. Esa gente que tiene la fe que simplemente por rozar el manto de Jesús... En el ya Evangelio puede se dice, curar. es Puro. Cristo que pasa, y cuando pasa, el ciego de Jericó le grita, Jesús, hijo de David, además le tocan el título mesiánico. Es un- Y claro que tuvo que hacer milagros, la mirada de Cristo sanaba. Si se convirtió el centurión, si se acababan convirtiendo Pilato y Claudia Prócula, ¿cuántos milagros no haría? Estamos hablando de un personaje alegórico que se ha introducido en la Semana Santa de Sevilla después de yo no sé cuántos años, y que se ha hecho con mucho acierto y con mucho respeto, ¿no? Porque realmente ese niño nos está representando a todos nosotros que nos acercamos a Cristo De hecho, cuando se sufriente. acercan las mujeres, y que ha dicho muy bien Aurora, y le demuestran esa piedad, le dice Jesús algo tan bonito: no lloréis por mí, llorad más bien por vuestros hijos, por los que no me conocen, por los que están lejos, preocupados porque me tengan a mí cerca. Claro, porque tú decías que el último milagro que hace Cristo antes de su resurrección es cuando cura la oreja de Malco, ¿no? Es decir, que esto como tal no está constatado, No, certificado, Vamos y a se ver, habla de del- la del- alegoría. Del Eso es. camino al Calvario, en los evangelios se dice muy poco, ¿eh? Que Jesús cargó con la cruz y lo llevaron al Gólgota. Esos encuentros que nosotros vamos ahí viendo y estamos relatando, o provienen de la tradición, o de los apócrifos, o como dice Jesús, son Ha interpretaciones. tocado siempre mucho la Exacto. devoción cristiana y la piedad. El propio San Pedro, cuando un día le están pidiendo la puerta del templo con San Juan, le piden y dice: no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús Nazareno echa a andar. Pero- es decir, Jesús Nazareno, tal y como nosotros le tenemos esa devoción tan grande, aparece ya citado en los Pero Hechos aquí, de los por ejemplo, Apóstoles. si vemos como el cirineo ya porta la cruz de Cristo por la parte trasera, ¿no? Ujú, sí. Aquí vemos como también el propio Señor silla la porta, a diferencia del misterio de San Jerónimo. Sí, porque hay que entender que el reo era el que tenía que cargar con la cruz, ¿no? Las visiones de Ana Catalina Emery registran hasta 7 caídas. Las 3 caídas, por cierto, dicen que la primera tuvo lugar prácticamente en la propia salida del pretorio. La segunda sería a la altura de la puerta de Efraín, hoy se identifica con la puerta dorada, esa puerta que está sellada, que se ve frente al Monte de los Olivos. Y ya la tercera sería muy próximos
al Gólgota. Hay que decir también que este camino era en pendiente, una pendiente bastante compleja. Los que hemos estado allí sabemos que la altura es considerable. Estaba concretamente el Gólgota a 5 metros por encima del nivel original del pretorio. Por tanto, tuvo que ser muy complicado, de ahí que las místicas nos digan que aunque el camino podía ser aproximadamente de unos 500 metros, si tenemos por ciertas ese dato que nos dice que salieron del palacio de Herodes el Grande y fueron hasta el Gólgota, pero que no obstante esos 500 metros para Jesús pudieron suponer más de una hora. Preguntas cortas y rápidas. ¿Cuál sería el recorrido en cuanto a calles que traza Cristo desde el palacio de Herodes el Grande hasta el Gólgota? Bueno, lo primero que hay que decir es que la vía sacra es un convencionalismo bastante posterior, ya surge durante la Edad Media y sobre todo por los actos piadosos, pero por lo que he comentado calculamos, hoy se calcula dentro del mundo de los investigadores que serían aproximadamente unos 500 metros, tendrían que salir de la muralla por la llamada Puerta de Efraín, como he mencionado, y posteriormente ascender a la colina. No sería un recorrido muy largo, lo que ocurre es que en el estado en que se encontraba, con gran pérdida de sangre, sin haber comido durante toda la noche, todo ese estrés, la hematidrosis, todos los procesos médicos que había sufrido durante todo lo que es la pasión, sería complicadísimo que este hombre llegara con vida al Gólgota. Claro, ¿y Cristo cómo puede portar un madero de 200 kilos? Aunque sea con la ayuda de Cirene. Por eso comentábamos y decía muy bien Aurora... Después de las torturas que ha padecido. Por eso decíamos que era casi imposible que hubiera sido la cruz completa, lo que es la cruz inmisa que se dice, ¿no? Es la cruz latina, podríamos decir. Únicamente llevaría ese travesaño donde se clavan las manos, que iría probablemente apoyado sobre los hombros, y que hay una hermandad en Sevilla que lo refleja muy bien, que es la hermandad del Cerro. El Nazareno del Cerro es la única imagen que porta una cruz prismática, que tiene un estilo, si te das cuenta que no es arbóreo, no es redondo, que sería correspondiente con los estudios que ha hecho Juan Manuel Miñarro de la Sábana Santa. Por las escoriaciones de los hombros se determina que esa cruz sería de ese estilo. ¿Y qué va antes? ¿Las tres caídas de Cristo o el encuentro con las Marías? Bueno, pues estaría entre una y otra. Hemos hablado que la primera sería en torno a la propia salida del pretorio, por ese peso, ¿no?, que recibe. Posteriormente tendríamos uno a la altura de la Puerta de Efraín y la última sería justo antes de llegar al Gólgota. Por tanto, yo calculo que estas Marías se encontrarían probablemente entre la segunda y la tercera, porque estamos hablando que las hijas de Jerusalén, ha mencionado muy bien el padre Antonio, que están las hijas de Jerusalén, a las que él le dice que no lloren. Estas hijas de Jerusalén no son las Marías. Ojo, esto es muy importante. Porque las Marías son María de Cleofás, que podía ser cuñada de la Virgen María, María de Salomé, que pudiera ser parienta, yo pienso que una prima, pero es que tenemos a las hijas de Jerusalén, que los historiadores, los exegetas, han llegado a discernir que pudieran ser, ojo, una cofradía de misericordia. Fijaros qué curioso es esto. Esto nos lleva, Jesús, Antonio y Aurora, a lo que es la tradición de las plañideras. Sí, señor. Estas mujeres que lloraban por los reos de muerte, pero además tenían un acto de caridad, porque usaban un cáliz, introducían mirra y esto servía de anestesia. O sea, en cierto modo serían, además de mujeres que lloraban, serían mujeres que hacían una labor prácticamente de enfermeras, de sanitarias, ¿no?, para atenuar el dolor, ese sufrimiento que experimentaba, ojo, no ya Jesús, sino en general todos los reos de muerte. Este misterio, ¿qué podemos decir de él? Hay un detalle, un detalle que creo que es importante. La distribución actual de misterios y de estaciones se hace en la Edad Media, se hace por los franciscanos, tienen desde 1300, tiene la custodia de Tierra Santa, se va creando la calle de la Amargura, un poco antes. Con el reino cristiano, los templarios, se había hecho, digamos, casi que toda la estructura y el recorrido devocional, la gran huella de Tierra Santa que hasta el día de hoy nos llega. Aquí nos la trae el beato Álvaro de Córdoba, en torno a 1300, y entonces hay que distinguir muy bien entre pasajes evangélicos y devociones cristianas, y devociones piadosas. El pasaje este del valle es el encuentro con las mujeres de Jerusalén, es un pasaje evangélico. Las tres caídas de Cristo, que es algo que tuvo que pasar, la beata Ana Catalina Meri decía que eran muchas más, pudieron ser más, es una manera de decir catequéticamente cómo Cristo, Dios siendo tan Dios, se hizo tan hombre que Él mismo se levanta y nos enseña también a nosotros que caemos y levantamos. Él sin ser pecado se hace caída y nos enseña a levantarnos. Y entonces se pueden poner o antes o después. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es como la piedad cristiana
ha hecho un recorrido para acompañar a Cristo en el camino del Vía Crucis, para que no se quede solo, para que ese contraste que aquí se ve, que es el abandono, la soledad, el desprecio, la amargura, nosotros le demos el cariño al Señor. Por eso la piedad cristiana, por eso todas nuestras iglesias tienen estaciones de Vía Crucis, por eso todos los viernes de Cuaresma se hacen en el interior de nuestros templos. Además, un recorrido donde se hace como en Tierra Santa, se empieza, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, y se da rodillazo en el suelo, se hace la genuflexión, adorando el misterio de Cristo, que ahí se entregó, que ahí fue consolado, que ahí fue limpiado, y es un recorrido que nos enseña a nosotros, como nuestra Semana Santa, a recorrer los pasos de Cristo. Jesús. Hay otra cosa que a mí me gustaría comentar, es la terribilidad de la frase que suelta Cristo. No lloréis por mí, sino por vuestros hijos, porque llegará el día en el que se diga bienaventuradas las que no dieran a luz, etcétera, etcétera. Es decir, esta frase hay que ponerla también en relación con justo antes de la pasión, cuando Cristo llora sobre Jerusalén. Es decir, Cristo está llorando también la desgracia de su pueblo. Jesús, y además, date cuenta que estamos en el año 33, según los registros históricos, y en el 70 esos hijos de las hijas de Jerusalén van a vivir la destrucción de Jerusalén. Y la del es una templo. profecía. Sí, sí, sí. Es una profecía. Bien. Y los nietos, la total. De este Adrián. misterio, el misterio del valle, ¿qué podemos decir? Bueno, de nuevo tenemos el pasaje de Jesús camino del Calvario, un encuentro que es el encuentro con las llamadas mujeres de Jerusalén, o aquí en concreto hay una mezcla también de esa frase del Evangelio con un texto que es de nuevo apócrifo y de la tradición. Verónica. Verán a una mujer que ofrece como un paño a Jesús y parece, dice la leyenda, que en ese paño pues se imprimió la cara de Jesús. Verónica daría para un programa entero. Totalmente. Porque Verónica puede ser desde esa mujer hemorroísa, esa mujer que sufría terribles hemorragias, que la fe hizo que solo con tocar entre la multitud el manto de Jesús la percibiera, se volviera y quedara curada, cuando era una mujer apestada realmente por toda la sociedad. O Verónica puede ser una mujer de Jerusalén que se ofreció a socorrer a Jesús. También hay una leyenda bonita que se quitó su velo y se lo ofreció a la Virgen para que la Virgen pudiera Vera ser... icona significa verdadera. Y el nombre Verónica pues puede venir desde Berenice, que es un nombre propio judío, o de Vera icon, que significa imagen verdadera. Pero es que si vamos a más, en esos evangelios apócrifos hay uno donde dice que Verónica fue una mujer que testificó a favor de Jesús ante Poncio Pilato. Y fue una mujer que tenía ese santo rostro y que el emperador Tiberio, que estaba quejado de unas enfermedades horrorosas, mandó a buscar ese paño. Y la Verónica pues acudió incluso ante el emperador a hablar bien a favor de Jesús. Y hay cuadros, creo que en Jerusalén hay una basílica donde hay un cuadro bellísimo del emperador Tiberio y una mujer que va vestida a la judía entregándole ese paño que tendría propiedades curativas. Todo esto son Como desde el tradiciones y leyendas, comienzo, pero son muy bonitas. como desde el comienzo son tradiciones piadosas. Pero lo más bonito es como desde el comienzo está Jesús con la cruz, Jesús sangrando, Jesús hecho polvo, Jesús destrozado, Jesús despreciado, y ya empieza el cariño, ya empieza la devoción, ya empieza a querer tener un cachito de trozo donde ha dejado su sangre, su vida, su entrega. Concluimos este misterio, Antonio. Concluimos diciendo que ese paño de Verónica, bueno, está presente, fijaros, nada más y nada menos que en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y es una cosa muy curiosa, porque Dante hace la Divina Comedia en los primeros años del siglo XIV, y se sabe que en el año 1300 el Papa Bonifacio VIII hizo que el velo, el santo velo del rostro de Jesús, la santa faz que conservaba el Vaticano, según la tradición, iniciara el llamado Año Santo, el primer Año Santo de la historia, fijaros, año jubilar. Que empezó por una procesión de la Verónica. Exactamente, es la Verónica, hay una relación directa, y esto lo preside el Papa Bonifacio VIII, repito, y Dante Alighieri lo presenció y tuvo el detalle de incluirlo en su obra. ¿Y por qué la Verónica era la que llevaba un paño? No, era su velo. Ah, era su velo. Era su su velo, velo. Claro. y era una manera de darle misericordia y cariño, cariño ahí al lo Señor. estamos Tan bonito. viendo, Y un detalle que es las manos. Esta mano de Jesús Nazareno del Valle, La estamos viendo ahora mismo. esta mano que es la mano que nos recuerda a la de Miguel Ángel en la Sixtina, ¿no? Decía Carlos Colón que solo esta mano resumiría teológicamente la grandeza de nuestra Semana Santa. Que además el contraste tan bonito de Navarro Arteaga, esa es la genialidad de los maestros. Como en el misterio anterior las manos se entrecruzan,
y aquí, sin embargo, es la mano que espera y bendice, ¿no? Aquí todavía Cristo sigue dando margen, pero como en el misterio anterior de Alcosa, el niño se acerca, ¿no? La Semana Santa es ese misterio donde tocamos y palpamos, pero también donde Cristo bendice y espera. Dime. Curro para la gente joven, el paño de Verónica cambia cada año. Exacto. Y eso es muy interesante, son pintores y Contemporáneos, pintoras y- contemporáneos, y eso es prácticamente museístico. Ver cómo se ha representado la faz de Jesús por distintos Honorio pintores. Aguilar, el arquitecto, con otro grupo y Gonzalo Bilbao y mucha gente de la Hermandad del Valle han puesto un interés que sea una colección increíble, donde además hace un diálogo con el arte contemporáneo, a veces con polémica, pero también es signo de la vida de nuestra Semana Santa. Y ahora Visiten a Verónica al Valle, pasamos al visítenla. misterio de la misión. Bueno, las diferencias yo creo que son evidentes, pero Nos hay que llevas como explicarlas. un alcalde carreta en el Rocío, Sí, hay que llegar, parar. Esto es Sí. imposible. Y que llega corriendo, Es que es nos lleva imposible. corriendo. Tenemos que hacer, misterio tenemos Es que imposible. llegar. Aquí están, aquí sí entiendo, no quiero equivocarme, aquí están las Marías y también tenemos la presencia de la Virgen y San Juan. Y la diferencia con el misterio del Valle es que anteriormente hemos visto a las mujeres de Jerusalén, entiendo, ¿no? Y aquí estamos viendo a las Marías, María de Cleofás, María Salomé, María Magdalena y la propia Virgen y San Juan, ¿verdad? Esa Yo es la quiero diferencia. reforzar lo que he comentado antes de los parientes de Jesús, ¿no? En base a los últimos estudios, los análisis que se hacen de los textos, tanto los textos evangélicos como los apócrifos, las revelaciones, que tenemos que tenerlo todo en cuenta, incluida la tradición, ¿no? Hay que decir que estas mujeres probablemente todas eran parientes de Jesús por vía paterna o por vía materna. Hemos mencionado Cleofás. Cleofás probablemente era hermano de San José. Por lo tanto, su mujer, María de Cleofás, sería cuñada de la Virgen María y tía de Jesús. Lo mismo ocurriría, según las últimas teorías, con Salomé. Salomé podría ser perfectamente una hermana, se menciona la hermana de María, pero ojo, la palabra adelfo en griego no significa necesariamente hermano carnal, podría ser perfectamente un Adoptivo. primo hermano O o de la prima. comunidad Exacto. cercana a la persona. Por tanto, yo calculo que sería una pariente, igual que Isabel, damos por hecho que Isabel es prima de la Virgen María, pero en realidad nos dicen los textos que era pariente. Pero por tanto esto quiere decir que Juan, que está presente aquí como amigo de Jesús, como el discípulo amado, que es como se suele denominar, probablemente también tenía una relación de parentesco con Jesús. Si esto fuera así, estaríamos diciendo que tendría relación con la familia de Zebedeo. Por lo tanto, Santiago el Mayor, que era el hermano de San Juan, serían primos hermanos de Jesús. Y fíjate también qué bonito ese detalle de María Salomé, la confianza que no tendrá ella con Jesús cuando le dice que le gustaría que cuando subiera al cielo estuvieran colocados un hijo suyo a la derecha y otro a la izquierda. Claro. ¿Qué no haría una madre si conoce a Jesús de intentar tener a sus hijos lo más cerca? La misión, este misterio Lo de cumplió, nuestro ella amigo no y se- colaborador no se quitó de su vera. José Manuel Bonilla. Y que tengo que felicitar aquí a mi amigo José Javier Fernández, vestidor de este misterio, por lo bien que lo hace. Ahí lo estamos viendo, fíjate. El clasicismo Potencia en la que le talla. da, o sea que lleva ya muchísimos años y lo hace estupendamente bien. Y además es muy bonito, ¿no?, el carácter itinerante que tiene. De nuevo el Señor como nos acerca la mano, esta vez a nosotros. Y después el cortejo que lleva detrás, que lo cierra la Virgen con San Juan. Yo, Jesús, quiero hacerte preguntas cortas. Primero, Pregúntame. tanto en el Valle como aquí, como en el resto de misterios, estaríamos hablando de la calle de la amargura, Sí, todo ¿no? esto que es es el conjunto, es el recorrido desde que sale del palacio hasta que llega al Monte Gólgota. Exactamente, ¿vale? nosotros Son lo muchas conocemos. calles, no es solo Un una detalle, no digamos monte, porque no es monte, aunque se diga tanto en las coplas. Es una pequeña elevación donde es Pequeña, una tradición pequeña. muy pequeña, 14 escalones. Es que te llama la atención cuando llegas Muy pequeña, aquí, ¿eh? 14 escalones, porque además es impensable que sea un monte, porque si no el pueblo no podría ir, y porque además el pueblo sería ajeno entonces a ese Pero tormento que servía de escarmiento. Exacto. Pero que la gente puede preguntarse, bueno, ¿dónde está la calle de la amargura? Es una pequeña que eso como tal elevación, no es así, ¿no? es una No, pequeña un conjunto elevación. de vías es el Un momentito recorrido. para que nos hagamos la idea. Cuando lleguemos es que se llama la Calavera, Exacto. porque según la tradición ahí estaba enterrado Adán. Adán, y de hecho hay restos que se han hecho pruebas del carbono, 14 y alguna, otra diciendo que hubo un terremoto de aproximadamente el siglo I, que es el que refiere los evangelios. Bien. Exactamente. Jesús Romanov, vamos a ver, el cortejo de esta procesión ¿De cuál? estaba... ¿De aquí? Sí, de la que estamos viendo. El cortejo del camino al Calvario estaba conformado por Cristo, por... el Habría en Cirineo. primer lugar, Sí, habría, eso es muy o sea, importante. esto en primer lugar, tenía que haber una serie de soldados y uno
que eso lo hemos perdido desgraciadamente en la Semana Santa, tocando la trompeta, anunciando al reo. Otros llevando el titulus crucis. Después es muy interesante cómo varios exégetas hablan de, mira, el que yo he estado repasando, este sacerdote jesuita, lo describe bastante bien. Ahora, antes el padre Luis de la Palma habla de cómo primero irían Dimas y Gestas, por último iría Jesús. Cada uno iría rodeado de los suyos, pero aparte a los lados irían espectadores. Pero esos espectadores estaban insultando, chusmeando, tirándole cosas, otros compasivas. Y por último, para ver que se cumplía todo, iba Anás y Caifás y los miembros del Sanedrín en burro. Como tú comprenderás, ellos no iba ahí andando. O sea, es decir, esto, Sor María de Ágreda también lo describe bastante bien, es decir, esto más o menos es lo que nosotros, lo que nos ha llegado, lo que nos han descrito los místicos también, de lo que podría ser. Y luego, ¿qué pasa con la presencia de los familiares de Cristo? La Virgen María, San Juan, las Marías. Del único familiar que nosotros tenemos constancia que estuviera allí es la propia Virgen. Ni San Juan. No, San Juan estaba, pero no era familiar. Claro, totalmente, perdona, los integrantes. Después eso. viene Hay un sitio muy bonito, adopción. en la Basílica de Santo Sepulcro, se habla, que ya si queréis eso podemos desarrollar más en el próximo programa, se habla del lugar donde, según la tradición, lo tienen nuestros hermanos armenios, donde estaba la Virgen con San Juan, a distancia, con un detalle muy, muy curioso. Y la Virgen era la madre, la acompaña. Claro. Lo que nosotros la queremos poner al pie de la cruz, pero es muy probable que los soldados romanos no la dejaran en absoluto. Exactamente, eso viene después, en el último momento. Y en cuanto ha comentado Antonio también, que posiblemente ha dicho que la Salomé fuera cuñada de la Virgen, pero es decir, nosotros de la familia de Cristo sabemos bastante poco. Dime. Sí, es que varias preguntas. Por ejemplo, ¿la Magdalena iba en esa comitiva? María Debía de ir, porque date cuenta que ella era una discípula aventajada de Jesús, y aparte ella era una de las que iban soltando los caudales para mantener todo aquello. Vale, el resto de Marías también, ¿verdad? Evidentemente. Vale. Hay algunas que son parientas, otras son como María Magdalena. No, pero lo importante es que ya en ese momento se va asimilando lo que es la familia de sangre y la familia de fe. Bueno, y se hace una sola familia en la cruz. No olvidemos también que estaría Juana de Cusa, ojo, que su marido era funcionario, era administrador de Herodes Antipas. Juana de Cusa era una mujer rica que cura a Jesús y posteriormente le acompaña y financia su misión. Y también estaría presente Susana, otra mujer sanada por Jesús. Sobre los romanos, vamos a ver, iban los 4 sayones, ¿no? Me habéis dicho que son, pero más miembros de los romanos. No, lo que hemos dicho es que solo 4. Hay 4 personas encargadas de ejecutar. Eso es, que son los 4 sayones, uniformados. Si había una multitud, bueno, uniformados lo volvemos a decir. Lo de la uniformidad en Judea, cada uno de su padre y de su madre. ¿Y había más romanos aparte de estos 4? Puede ser, porque si hay un tumulto y hay que ir abriendo paso a una comitiva, como ha dicho Jesús, que van los otros 2 condenados, los otros 2 condenados también pueden tener su familia, sus amigos, y aparte, los que insultan, los que están allí apiadándose. Hay una masa de gente y los romanos van abriendo camino. Cómo la piedad cristiana ha querido ir reconstruyendo cada minuto, cada momento. Cómo le han faltado detalles en el Evangelio. Cómo al ver el Cristo de las 3 caídas de Triana. ¿Quieres un detalle precioso de 3 caídas? Cómo al verlo caído, el pueblo ve en el Cristo que se levanta por ti, que te mira con esa dulzura. Te voy a dar un detalle Aurora precioso. Y Jesús Romano, nos metemos ya con el misterio de mi Cristo. Sí, pero yo tengo que presentarlo, Jesús. Pero que tiene que hablar ella. Sí, pero no, y yo que soy el presentador y director de este programa y soy quien pone orden y los tiempos. Sí. Hablamos del Cristo de las 3 caídas de la Esperanza de Triana. Adelante, Aurora. El Cristo de las 3 caídas va precedido de un centurión a caballo, lo cual es muy lógico porque va abriendo camino a esa comitiva. Este centurión es el que va a dar las órdenes a los otros 3 para ejecutar. Que este es Longinos, que por cierto en muchos episodios se habla también de Quinto Cornelio, puede serlo. Un exactor mortis, puede serlo, puede ser la persona al mando de los demás que va a caballo y a lo mejor los otros romanos van a pie, eso no lo sabemos. Ahora, entre las personas que están ahí está por supuesto Simón de Cirene, el hombre que le ayuda a cargar la cruz, porque los romanos lo han puesto ahí a uno que ha pasado a cargar con la cruz. Un detalle precioso, la mujer con sus hijos que está viendo a Jesús camino del Gólgota. ¿Por qué? Porque a mí es que me recuerda muchísimo algo que vaya a decir, vaya asociación. En el misterio de la entrada en Jerusalén de la borriquita, hay una mujer con sus hijos también en primer plano, en el Hosana y recibiendo a Jesús.
Y entonces yo pienso que, como ha dicho antes el padre, lo han abandonado. Pero es que hay personas que a lo mejor vieron a ese Jesús triunfante y que ahora también están ahí en ese camino para apoyarlo de alguna manera dentro de sus posibilidades, no solo personas agresivas o que están viendo un espectáculo. Entonces yo a veces pienso que los misterios de la Semana Santa es que cierran el círculo sin querer, porque seguramente no tiene nada que ver cuando se hace este misterio que se esté pensando en la entrada en Jerusalén, pero el efecto es el mismo, una mujer con cara de dolor, con sus niños pequeños viendo un espectáculo que no es para niños, pero que les está mostrando a ese señor castigado que cae, que apoya su mano derecha sobre ese peñasco. Y como dice Antonio, y como habéis dicho, pueden ser muchas caídas, le llamamos la tercera caída, pero pueden ser muchas más. La sobre todo del misterio y sobre todo hay otra cosa de la que también tenemos que hablar, ¿no? Es el hecho de la casi ausencia de hombres, excepto Juan. Jesús está rodeado de mujeres todo el tiempo, que son las que dan la cara todo el tiempo. A las que va a ser después testigo de su resurrección. Exactamente. Y además, este de tercera caída, mirando al Señor de las tres caídas de Triana, que es una imagen bellísima, no lo digo por ponerte contento, Curro, porque es una verdad. Es una maravilla. Es esta acentuación de la piedad cristiana en las tres caídas, y esta cofradía de las tres caídas que después se une con la de la esperanza, quiere remarcar cómo creemos en esa humanidad de Cristo. Cómo no es solo Dios. Ha habido muchas herejías al comienzo de la historia, algunas de ahí nutre después al Islam, como el nestorianismo, como siempre ha habido una tendencia para ver a Cristo menos hombre de la cuenta o más Dios de la cuenta, y como en él es perfecto Dios y perfecto hombre. Y se da todo eso, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? Por tres caídas, son tres estaciones. Primera caída de Cristo, segunda caída de Cristo, tercera caída de Cristo, ¿no? Cómo se acentúa que el que no tiene pecado se cae, exacto, el Dios inmortal se hace menesteroso y el Dios todopoderoso necesita de ayuda, ¿no? Como la Semana Santa remarca esa fragilidad para acentuarnos que el Señor es verdaderamente hombre. Lo cierto es que esta no es la configuración primitiva y original del misterio. No, esta no es la configuración original y primitiva del misterio, puesto que el caballo, el romano en el caballo, que me he expresado mal, iba detrás, si mal no recuerdo, hablando con el cirineo y diciéndole que diera paso para adelante, y si no me equivoco, Curro, las Marías también estaban más desplazadas hacia adelante, incluso iba a ir bastante más gente. Lo que pasa es que finalmente se decide que vaya menos, se reconfigura el misterio, y ciertamente es algo que queda bastante bien, y no solo que queda bastante bien el misterio, sino que el hecho que además da esa impresión de ese cortejo que nosotros estamos hablando, que pudo estar con el Señor. Bien, es cierto también, Jesús Romanov, que aquí faltan más imágenes del boceto original y primitivo de Castillo de Astruzzi. ¿Quién más podría estar en esta escena? El etíope, ¿no? Había un etíope también. Había un esclavo etíope que, si mal no recuerdo, iba tirando delante. Es decir, faltan, pero como he dicho, la actual configuración es bastante bella, y de hecho el enriquecimiento del misterio con las buenas telas que se le ponen, por ejemplo, a las Marías, al romano, las magníficas túnicas del Cristo, la casaca, que es una auténtica preciosidad que se le ha hecho a Simón de Cirene, la verdad es que le dan una riqueza tremenda. Lo que le falta son las telas encoladas primitivas que hizo Castillo de Astruzzi, pues y que le daban muchísimo movimiento. Y que le daban, como le pasaba a de mi hermandad de la Macarena, lo que tú has dicho, mayor movimiento y plasticidad. ¿Por qué este romano va a caballo? Porque es el centurión. ¿Quién era el centurión? El centurión es el que va al mando de todos los demás, de los otros tres soldados. Jefe, ¿no? El jefe, los otros son soldados rasos, y el centurión es el que toma las decisiones, el que les dice a cada uno, aunque ellos saben cuál es su trabajo, lo que tienen que hacer, el que luego va a comprobar que Jesús ha muerto con esa lanza. Por eso digo que está muy bien representado, y yo creo que este paso, ante todo, es que es movimiento. Es movimiento, porque nosotros estamos imaginando esa comitiva, y estamos imaginando a ese romano que está abriendo paso entre esa multitud enfervorecida, y estamos viendo el movimiento del Señor al caerse. Y entonces creo que es de una plasticidad brutal, pero aparte que cumple esa misión de enseñarnos lo que debe ser ese camino tortuoso, y un camino, como ha dicho Antonio, incómodo, en un terreno
de piedras y en un terreno de verdad hostil. Fíjate, Aurora, que aquí se cierra el círculo, como tú comentabas, también con el propio animal, porque Jesús entra en Jerusalén a lomos de un pollino, de un asno, que representa a Salomón, representa a los grandes reyes de Israel, pero es que el caballo representa el poder romano, el exactor mortis, que sería el centurión, según las místicas, Quinto Cornelio, aunque en Triana le llamamos Rafael, ¿no?, que es el nombre popular, pero este Quinto Cornelio iría a caballo. Efectivamente, como dicen los estudios históricos, que se abriría la comitiva de los reos, los cuales, por cierto, irían todos atados por la cintura. Ha mencionado Jesús Romanó acertadamente que probablemente irían primero Dimas y Gesta, los lestai, los bandidos, y en último lugar iría Jesús. Por tanto, una comitiva bastante complicada, y en este caso con una cuaternia para cada uno de los reos. Por tanto, como bien hemos mencionado en esta charla, no solamente irían los 4 romanos de Jesús, sino otros 4 para el buen ladrón y otros 4 para el mal ladrón. Bien, ¿qué más? Pues poco más, hay que añadir a las caídas de Cristo, simplemente el hecho de, como ha dicho antes Antonio Romero Padilla, ¿no?, e insisten, los místicos insisten varios sacerdotes, que representa ahí la caída del hombre, pero el hecho de cómo Jesús enseña a levantarnos. Y una recomendación a la gente joven. Sí. A la gente joven, Curro, la calle Luis Montoto, vean esos azulejitos. Sí, señor. Con el Vía Crucis, pónganse en la Plaza Pilato, empiecen con la sentencia y vayan avanzando. En San Benito van a ver el azulejo de la Verónica, van a ir viendo los misterios en esa azulejería y el Vía Crucis, y ven la Pasión como una película. Perfectamente en la acera de Luis Montoto. Bien, y ahora llegaríamos ya al monte... Bueno, no, perdón, que Antonio Romero me ha dicho que no se puede decir, pero para que al Gólgota, sí. Al Gólgota, al Calvario, que además es la traducción en 2 idiomas, ¿verdad? Sí. Que significa piedra, Gólgota creo que significa... Calavera. Piedra. Y luego la traducción al latín, que es Calvario, ¿verdad? Y ahí veríamos al misterio de Jesús despojado, que lo vamos a tratar a partir del próximo programa. Nos quedamos aquí con el misterio de Jesús despojado y en la última entrega iniciaríamos pues la llegada de Cristo al monte Gólgota, la crucifixión, la muerte y el descendimiento. Y las palabras que pronuncia Jesús. Efectivamente. Que son interesantísimas. Venga, Jesús, nos vemos, ¿cuándo? ¿La semana que viene? Si Dios quiere. O la otra. Gracias por venir. Aurora López, gracias. Pues nos vemos con mucho interés. Ah, el libro. Ah, pues mira, le voy a regalar a Curro por fin, después de 3 semanas cargando con el libro. Ole. El libro de Poncio Pilato, Curro, para que aquí conozcas un poquito más a Pilato. Muchas gracias. Y sepas que a Pilato me encanta, se le han dedicado canciones de rock sevillanas, obras de arte de todo tipo, incluido arte abstracto, y que en el cine vas a ver también todos los Pilatos del cine y también algo de Semana Santa de Sevilla. Antonio, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Y lo mismo le digo a Romero Padilla, o lo que ha quedado de él, después de todo lo que ha dicho hoy, de todo lo que ha hablado y de todo lo que nos ha ilustrado y divulgado en la noche de hoy. Ahí está Antonio, evaporado. Que se ha evaporado y se ha ido a misa, creo que a Carrión de los... No, Alcalá. Venga, pues hasta el próximo miércoles tengan la amabilidad de ser felices. Buenas noches. Abatel, JMT Iluminación Artística, Visión Martínez y Anticimex, especialistas en control de plagas, patrocinan este programa.